Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Espero que anden todos bien. Y acá estamos, tranquilos en casa, ahí un domingo más, lluvioso, tomando un matecito con Kevin. Picoteando. Picoteando un manicito ahí, para variar, ¿no? Mm. Tengo la gallinita acá, la canarita comiendo, siempre. Buenas noches, ¿cómo andan? Espero que anden todos bien. ¿Qué se cuenta? ¿Qué tienen para contar? Bueno, nosotros tenemos mucho. Vamos a saludar un poquitito por acá. No digo mucho porque si no decimos mucho y después no. Rosana, ¿cómo estás? A ver. El chat por lo que veo se fue, ¿no? Que aparece Rosana solo. Sí, ¿O fue la primera? los comentarios que comentan a veces. Sí, pero yo los vi. Washington, buenas noches. Ya te va a tocar, Rosana, pinchar una señora corvina de esas, si Dios quiere. Mauro, querido, un abrazo grande. Pesca en familia. Che, te lo estoy debiendo. Yo no, creo que hay varios que yo, por falta de tiempo, pero ahí voy a mirar un par de videitos ahí. Pesca en familia, saludos para Sandra, Javier, Aaron, para los 4. Claudio, ¿cómo estás? Vos de locutor, ahora ya te agarré la mano, espero que andes bien. No, ¿cómo me reí con tu mensaje?
Ah, ya. ¿Qué mensaje? De la santiguación. Ah, la santiguada, las Sí, cañas sí, sí. de Gabriel. No podía dejar de pasar esa parte para quien vio el video. Buenas noches, ¿cómo andan los pequeños? Felicitaciones por el regalo. Buenas noches a todo el chat. ¿Cómo andan? Dice, la madrina Rosario, ¿cómo está, negrita? Espero que andes bien. Saludos, buenas noches al filme en el vivo. Muchas gracias, Albertico. Buenas noches, saludos cordiales, los pesqueros. Bueno, muchas gracias, Albertico. Diego Ceris, ¿cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Espero que andes bien. Saludos para toda la familia ahí. Espero que andes de 10. Probé tu este bike clip doble. La verdad que anda espectacular. Hasta donde yo fui, que uno, viste que el lance, uno lo hace y generalmente ve dónde cayó, no. Dependiendo de cómo esté el tiempo. Pero no, así como lo armás, así cae. Y cuando lo traes viene armadito. O sea, los dos anzuelos sueltitos. Y la verdad que es espectacular. Tenía miedo de probarlo, digo, ahora dejo enganchado, porque justo ahí, en la parte que fuimos en la barra, está el beril. Y si pasás los 80 metros vas a caer, o sea, después del beril, y viste que después tenés que traer muy rápido. Así que bueno, los tengo, los recuperé, los tengo. Uno se me trancó, uno me quedé con una lástima de horas, se me pierde. Y tan precioso, bien armadito ahí, la verdad. Los que puedan adquirir un doble dry clip ahí del pesquero, está espectacular. El mensaje de Julio. Buenas noches, ¿cómo andan? Saludos a los tres. Cuando me recupere del dedo cortado, iré a tirar unas. Se ve que es pobre. Es broche. La curación demora un poco. Y más los dedos, ¿viste? Viste que a veces te lastiman nomás la yema y. No la yema a mi perrita, ¿no? Y cuesta, los dedos cuestan curar, ¿no? Bueno, pronta recuperación, Julio. El padrino, buenas noches, ¿cómo andás? Rodolfo, el padrino, saludos a todo el grupo, buenas noches, gente, dice Manu. Eduardo Silva, buenas noches, que lo disfrutes mucho de la máquina. Ah, Shimano, la verdad, es una máquina. Yo tuve solamente una oportunidad de probarlo cuando hicieron la expo de Shimano, que juntaron un lote de representantes, etcétera. Yo me fui para el muellecito ahí y dije, yo quiero probar el Torium porque me quería sacarme esa y la verdad que me encantó. Ese día yo no me afirmé porque no sé si le ha pasado a ustedes que alguien le dice, a ver, probá mi caña, agarra mi caña, dale palo. Y uno no es que con otra caña uno no le da lo que uno le hace con las cañas de uno, por las dudas, es algo natural de uno, ¿no? Y ahora que tengo la posibilidad de tenerlo, digo, no, ahora me voy a firmar y la verdad que anda muy bien. Me convenció por completo el reel, el Torium 14HG, tremenda máquina es. Carga un disparate, le cargué el nylon 0,40 milímetros y vuela, la verdad que vuela. Es un espectáculo. El que quiera adquirirlo y pueda darse un gusto, obviamente que no es un reel que es barato, pero es muy bueno, ¿no? Es muy bueno. Y ya les paso a decir, ¿no? Yo tengo 4 de agua 20 y 2, cualquiera de los 4, pueden venir y decir, bueno, yo quiero estos 2, que están los 4 impecables, yo voy a venderme 2, quiero adquirir otro. No sé por qué, pero las cosas me gustan tenerlas de 2. Menos mi señora no, es una sola, aclaro por las dudas. Entonces, a ver si yo quiero ver si me puedo tener de comprar otro. Este fue un regalo. De Pinor, de Alfonso, Shimano y la Currica me lo regalaron, me lo brindaron. Y estoy muy agradecido, por supuesto, ¿no? Y ahora tengo otra novedad que ya lo vieron, el que vio, el que pudo ver el video. También el chicote que viene ya armadito, me encantó. Que ya les voy a mostrar. Vamos a leer un poquito el chat primero. ¿Se escucha? No, se escucha bien, ¿verdad? Por las dudas. Pregunto. Ahora sí está rico el mate, ¿eh? Hoy arrancamos con el mate frío, pero de a poco, como el auto, ¿no? Acá levantando temperatura. Sí. Se escucha, sí. ¿Sí? No me quiero olvidar de nadie porque uno empieza a leer, no se puede. Eduardo Silva. Bueno, fue el que yo leí. Federico Pérez, buenas noches. Raúl Rocha, hola pescadores, pescadoras. Buenas noches para todos. Fernando González, buenas noches, Johnny y Kevin.
y a todos los pesqueros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Te mando un abrazo grande. Buenas noches. Nando, espero que andes bien. Gerardo Silva, buenas noches familias. Sonia Campis, hola, buenas noches. Johnny y Kevin, un saludo Buenas noches, para Sonia. la gente del chat. Gabriel y Sonia. Bueno, ahora que está acá presente, bueno, ¿cómo pesca ella? Gabriel. Bueno, y Gabriel, el Pai Bai, Mirá que ya están pidiendo tu servicio, Gabriel. Ah, sí, ya mandaron un par de mensajes que quieren tu servicio. No sé cuánto estás cobrando por santiguar las cañas, pero ya hay varios que me preguntaron. Bueno, está, hay que ver lo que cobra el hombre. La verdad que digo, este pedacito yo lo tengo que colocar y quería encontrar un tema acorde, ¿no? Viste que es todo un tema eso. Así que ya tenía un servicio secreto. Eduardo Silva, Kevin, un crack, el mate. Muy importante, dice, claro. Sí. Sí, sí. Mate con Altagracia. No, Eduardo fue. Eduardo Silva dijo. Walter, Ah. hola. Ah. Johnny, Noé y Kevin, ¿cómo están? Estamos Bien. muy, pero muy bien. Bien. Mira, justo. No, y no se pierdan que Kevin quería, porque en el video no salió, pero muchas veces quería recoger la caña, pero la mía de Ya le dije que él de tiene, 390. él tiene caña y reel y no. Como que a veces él tiene ganas de pescar, como a veces va solo para acompañar. Pero él quería aquella. Sí, bueno, y se le da esa caña con otro reel y que pesque. Diego Araujo, ¿cómo estamos, Dieguito? ¿Todo bien? Muy buenas noches, familia pesquera, por acá, listo para disfrutar, como siempre, de la compañía de los presentes. Como ya es costumbre. Bueno, muchas gracias, Diego. Te mando un abrazo. Ah, Diego, ¿Tenés escúchame. Sí, ¿querés o no querés? Porque si no... ¿Vas a querer que hace 1000 años que estás acá en casa? ¿Qué? Disparate. Estaban los Tiranosaurus Rex todavía cuando se lo ganaste. No sé Buenas si noches, lo vas a familia, querer dice o no. Fabricio Damián. Anzuelito, el hilo y la bollita. En Punta Espinillo, buenas corvinas, dice Eduardo Silva. Sí, ahí hay muy buenas corvinas. Justo saqué hoy porque Washington se había comunicado. Acá está el tuyo, Washington. Yo lo dejo separado, que cuando lo lleve mañana Sí, yo mañana yo a la voy. currica. Sí, mañana yo voy a la currica. Mañana yo voy, eso de las 4 o 5 de la tarde yo estoy en la currica. No estoy antes porque obviamente trabajo, ¿no? Pero no en la currica. Y Trabajo en después otro lugar. tengo dos más que no sé quiénes son, que no se comunicaron. Y sí, si no se comunicaron, Martín llamo. Altamirano. Altamirano. Martín Altamirano. Si no, Y este llamaron, otro que está muy lindo, el Boga Grip, Tararilla Grip, lo que quiera. sea grip. Lo que Que el pesque es grip. Federico Cabrera, que tampoco se comunicó. Les aviso Sí. que me digan hoy a ver qué. Sí, si no parece se va de vuelta. El premio tiene que estar 2 o 3 días y se lo lleven, se coordinen, se lo lleven. Si no, Bueno, marcha de tampoco vuelta. le pagaba una semana el límite. Bueno, pero ¿cuánto hace un mes ya? O que avisen, por lo menos, mirá, Sí, pasa aguárdamelo, tal. Sí. ¿Puedo comer un manecito? esto. Sí, No, está como escondido. Ah. Néstor Sosa, el libro de la pesca presente, como siempre, junto a la familia de pescadores. Bueno, un abrazo grande, saludos para Lilian, ¿no? Lilian. Lilian y los canes, un abrazo grande. Espero que anden bien. Fernando Silva, buenas noches pesqueros, saludos. ¿Cómo andás, Fernando? Un abrazo grande para ti, para la familia. Pesca, pasión y libertad. Otro videito que está pendiente sí. de la tornasol que pescaron. Mm. Que hoy tengo 2 videos para mirar. Tengo ese para mirar y uno de pesca en familia y me queda otro pendiente todavía. Roberto, buenas noches, saludos para todos. ¿Qué caña es la gris? La caña gris es una lure killer. Es una lure killer de 420. Tremenda máquina. Están Sí. agotadas. Se vendieron en menos de mes y medio 370 cañas. Y ya están pedidas. Pero vamos a traer menos lure killer. Menos cantidad. Porque vamos a traer. Carlito va a traer otras variedades. Como para el lenguado. Es una cañita que se necesita. Y se precisa. Van a venir mezcladas. Pero van a venir la lure killer. Va a venir en color gris de nuevo. Es linda esa caña. Es preciosa. Qué lástima que no hay un poco más chica como para mí.
Van a venir los del Killer 270. Está, pero servirá como para un Claro, lance, sirve, pa. si no hay problema, vienen, sí. Maverick, ¿cómo está Maverick? Buenas noches, Maverick. Picoteo, exactamente, Diego. Lali, buenas noches. Tambores, ¿cómo están? Nosotros muy bien. Espero que vos también. No sabíamos que tenías una página de ventas. Me dijo, no, una página, ¿no? De ventas de artículos. No. Ella siempre vende. Sí. Lo que tenía es eso de WhatsApp, ¿cómo es? Ah, ¿de grupo? No es grupo. Sí, es como, sí, ya sé lo que es como una comunidad que vos Pues tenés. claro, es que seguís ahí. Lali, si estás presente, mandale a Noé un mensajito con el link y lo compartimos acá en el grupo. ¿Te parece? No, que mande ahí para WhatsApp. No, sí, perdón, para el WhatsApp de los pesqueros mandar. Que yo ya lo... No, a ver. Sí, que Sí. mande para acá y yo lo comparto acá. ¿Tá? Así los que quieran ver ahí nosotros no tenemos problema en ese sentido. Acá estamos para dar una mano entre todos. O que comparta ella ahí. No, pero ella Ah, no puede no puede, compartir, claro. no puede. Entonces compartime a mí que yo lo comparto ahí. María Elena Ravena. Hola, desde Pan de Azúcar, siempre con ustedes mirando. Con María Elena y Julio. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Fernando Juega, buenas noches, queridos amigos, querida familia. Yo agrego palabras que no hay, viste, pero por las dudas. Acá estamos cocinando. ¿Qué van a hacer de rico? Manuel Ventos, hola familia. El naesco hoy estuvo muy dulce. Dorado había. Sí, en la barra también en la estaba barra, lleno de dorado. sí, estaba. lleno de dorado. Pero ojo que es raro, ¿no? Bueno, acuérdense que el agua dulce, o sea, el agua salada siempre va a estar abajo, ¿no? Cuando se mezclan las dos, el agua salada es la que está abajo siempre. Nunca va a estar arriba del agua salada. Por eso se pescan corvinas blancas, salen mochuelos, en fin. Porque abajo, el pez que generalmente anda en el fondo, está salado. En la barra ayer, cuando nos fuimos, sí, serían las 12 de la noche por ahí, ¿no? Creo que las 12, sí. Yo vi una corvina que sacaron de arriba del puente. O sea, no la vi sacar. Cuando cruzamos por el puente, estaba afuera allí. Sí. Entonces la sacaron ahí. Pero no... No era grande, pero era gorda, era. Gorda. Pero no hubo... No sé, capaz que alguno salió embarcado y vio pescar y todo. Sé que hace una semana atrás sí le dieron un palo bárbaro, pero basta. La idea nuestra era pescar alguna, obviamente, con liberación. Pero pescarla, ¿no? Disfrutar. Mira, Atilio dice, buenas noches a todos, ¿cómo andás, Kevin? Dice Atilio. Bien. Pablo López, buenas noches, saludos desde Colonia. Una consulta, ¿por qué suben los videos los domingos a la misma hora que pescan agua dulce? No, nosotros subimos los domingos porque los sábados agarramos de tarde para editar y cuando subís el video a YouTube necesita un proceso para poder subirlo. Y nosotros pescamos, por ejemplo, Nosotros en YouTube hay, o sea, YouTube tiene ciertas herramientas. Y Claro. dentro, una de ellas es un lugar que entras, que está todos los días de la semana, el horario, y ahí tiene, no sé cómo decirle, barritas, cositas de color. Claro, y a nosotros nos recomiendan Color siempre... claro, un poquito más fuerte, oscuro, y que ahí dentro de los que tiene el color más oscuro es el horario que más frecuentan nuestros seguidores. Ahí va. Y nuestros suscriptores, y a qué hora miran también, y el que estaba más alto era ese horario, ese día. Claro, nosotros hacemos todo lo que nos recomienda Nosotros YouTube. estuvimos haciendo eso que hiciste de votación. Sí. ¿Qué día? Y salió sábado, pero yo le digo a Johnny, ya hicimos todos los días de la semana y no resultó, porque ya hicimos subir video lunes, ya hicimos martes, ya hicimos miércoles, jueves no resultó tampoco, ya hicimos viernes, ya hicimos sábado también. Claro, y YouTube nos recomendó domingo. Y aparte otra cosa, los únicos días que tenemos para editar video es sábado.
Y cuando subís el video a YouTube, que subir no es subirlo al público, tenés que subir y él te recomienda que lo dejes ahí unas horas. Nada más que eso. Pero no es por nada en especial. Muchas veces nosotros hacemos siempre vivo los domingos. Y ellos también. Y ellos también. Esto no es no es un tema de competencia, es un tema de comodidad. Por ejemplo, el día que nos resulta mejor para hacer vivo son los domingos. No es porque fulanito lo haga o fulano. Ya hacíamos sábado también, el tema que Aparte, sábado tenemos para salir. Claro, aparte nosotros somos muy buen seguidores de Pesca de Agua Dulce, nos encanta. Y yo aprovecho y le mando un saludo para Eduardo y Álvaro. Que la verdad son tremendos videos. Bueno, Fernando, buenas noches para los tres y para los seguidores. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, pesquero, dice Valentina. Un beso para los tres, muchas gracias. Alejandro Chávez desde México. Abrazo, Saludos. Alejandro. ¿Cómo andan? A la distancia, no sé si seguirán siendo 11 o cuántos. Si eran 11 la Sí, la última vez eran 11. Cristina, ¿cómo andas? Soy Cristina. Bueno, ¿cómo andas, Cristina? Marilena. Abrazo, Cristina. Marianela. Tiene que cumplir. Algo de cumpleaños de 15. Sí, se pasó hermoso, la verdad. Muy, re tranquilo. La verdad que era bien en familia. Fue la cumpleañera que eligió mandó invitación para los... Sí. La verdad que se pasó hermoso. Sí. Pero eso, buenas noches, familia. Espero ¿cómo está? Acá el firme en la misa de los domingos. Bueno, muchas gracias. Bernabé Sosa, los pesqueros. Gustavo Figún. Buenas noches, familia. Me pierdo el inicio y el vivo. ¿Qué voy a hacer? Dormir al niño. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No queda otra. Mira, apareció la señora Miriam. Un saludo para Roberto, para la isla será lo que será. Espero que anden todos bien. Buenas noches a todos. Mirando en la pantalla, grande, mirá qué bien. Buen saludo para esa bella familia grandota. Vamos arriba, Facundo Correa. Abrazo familia, siempre lo sigo. Bueno, muchas gracias. El Filas, buenas noches. Hace poco vi sus videos, muy buenas capturas y consejos de pesca. Gracias y saludos. Bueno, muchas gracias Muchas gracias a ti. Tirando línea, a ver, hola, ¿cómo están? A la vez estoy mirando en la tele. Video reciente en Navarra. Bueno, muchas gracias. Valentina dice, pasan los años y siempre es un placer ver sus videos. Bueno, muchas gracias, Valentina. Natalia Torino, mira, la hija de Amable. Un gusto tenerte, Natalia. Bienvenido, muchas gracias. Saludos para toda la gran bella familia que están ahí. Que tengo que ir al sí, porque hace tiempo que me está diciendo, ¿no? Al camping, no, al pesquero. Sí, hace tiempo. Aparte tenemos que hacer un torneo hoy, si Dios quiere. Yo tengo que ir por allá para coordinar con Amado y vamos a hacer un torneo. Un torneo. De pesca. La verdad que viste que en las casas se anda cansado y todo. Vamos a hacer un torneo de pesca variada será. Hay 2 o 3 especies que no van a valer, pero los demás sí vale todo. Que vamos a hablar con Carlito, ahí va a ver si él se une también. Creo que sí, porque así ya descansa un poco también. Bueno, Néstor ya dijo que estaba adentro también, ¿no? Sí, Néstor también. Néstor Sosa, del libro de la pesca. José Luis Martínez, genios son lo más. Bueno, muchas gracias por los halagos. Hola, buenas noches, saludos desde Argentina. Bueno, muchas gracias. Un saludo para ahí también. Tengo varios que me comentan por WhatsApp de Argentina. Ya a veces estamos ratos charlando. Buenas noches, Johnny, dice González. Buenas noches, Johnny y familia. Aquí un seguidor humilde tratando de aprender un poco de ustedes y el lance que me sale como vos. Bueno. Peleando con la galleta. Bueno, de vez en cuando, viste cómo es, ¿no? De vez en cuando. La mayoría de los lances no es
no es problema del reel. La mayoría de los lances a veces es problema nuestro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo los Daiwa hago galletas. No es siempre, pero hago. Y cuando hago, bueno, no se tira el reel de casualidad, ¿no? Porque es una galleta generosa. Hay que cortar, no hay como desarmar. Para desarmar tenés que tenerte por lo menos 3 horitas sentadito y aparte el nylon no queda bien porque queda como que quebradizo y ese mismo nylon después te hace la misma galleta. Porque el nylon tiene que estar, como decía un amigo, tiene que estar bien tejido. O sea, bien ebanado para que vuelva a ser el mismo lance. Lo que pasa es que a veces hacemos el lance y él va, viste que parece que lo veo en cámara lenta, ¿no? Parece que ya se va a hacer la galleta y uno arrima el dedo sin querer y toca ese nylon que está saliendo, pero lo tocas y ya hiciste la galleta, ya marchaste. Ya cuando frenás ya está hecho la galleta. Pero este reel la verdad que me encantó, sin palabras, me encantó. Hola, buenas noches Gustavo, Sandra Presa, buenas noches familia, aquí firmes mirándonos. Abrazo para ustedes también. El Daiwa para la mojarra, ¿lo vendés, dice? Sí, lo vendo. El Daiwa 13. Y el Daiwa 13. Sí, ese no es cualquiera que lo tenga. Saludos, Gustavo. Nelson Sosa, muy buenas noches a todos los pescadores. Estoy de paseo por Colonia Sacramento. Bueno, que siga bien el paseo. Demoramos a leer un poquito el chat porque a veces uno lee y viene algo encarnado de atrás, entonces uno tiene que leer antes. Sonia, bueno, para todos los del grupo de los pesqueros, mis servicios de santiguada de cañas Gabriel, gratis. que está ahí. Es gratis. Y funcionó. ¿Sacaste burriqueta o no? Sí, sacamos varias, sacamos como 3 o 4 burriquetas. Muy bien, la verdad, te pasaste. Mati Fernández, saludos a los tres desde de Toledo Canelones. Un abrazo grande, che. A ver. Saludos a los pesqueros y los pesqueros. Ya había saludado, Gustavo. No importa, ¿le quiero saludar de nuevo? Bueno, está hecho el saludo. Saludos desde Colonia del Sacramento, los vemos siempre, Secale y Martín Díaz. ¿Qué dice Sandra? Si no reclama, yo los adopto. Nada, ya vi que tenés un montón de chiche nuevo. Ya vi que tenés un montón de chiche nuevo. Y buenos chiche nuevos. Yo no vi nada, hace 2 días que no miro. Bueno, a ver, Anki, andamos medio a las corriditas. Raúl Laulo, buenas noches familia, acá estoy comiendo unos mochuelos del Club de Pesca del Cerro. Ah, mira qué rico. Donados por el Mono y el Jeremías. Mira. Mirá qué bien. Sí, nosotros estamos comiendo no donado, pescado. Sí, sí está, pero no importa, lo que pasa es que al Mono no le gusta los mochuelos. Qué mochuelos. rico que salió, ¿no? Está loco. Ah, claro, no le gusta, claro. El Mono no le gusta los... El mono es una persona, ¿no? Que le dicen el mono. Sí, le dicen el mono. No, porque la gente dice, como un mono pescando. Le dicen el mono. Y mirando el vivo, dice Raúl. Bueno, muchas gracias. Yo retiré mi regalito. Bueno, desde ese día tenemos las bollitas así. Así que alguno se va ahora. Buenas noches, Sergio Bueno, Andrés Ferreira. Buenas noches, pesqueros, saludos. ¿Cómo va? Un abrazo grande, Andrés. Rubén Correa. ¿Cómo estamos, Rubén querido? Un abrazo grande. Miren qué maquinita va a comprarse. Bueno, bien, Diego. Lo separo para allá. Va para la corrica. Miren, este reel carga 0,40 milímetros, 375 metros. Carga una cosita. Lo dejo allá en la corrica, lo dejo. 0,50 milímetros, 370 o 0,65. Para 0,66, por ejemplo, de Max Force, 240 metros. O sea que esto también para pescar embarcado. Esto es un toro, un torium. Buenas noches familia, dice Víctor. Ah, pará un poquito, me salté acá. No, ya leí. ¿Leíste Rubén ya? Un abrazo ¿Qué para todos. dijo Diego?
que tiene que ir a comprar unas cositas que no sabe bien si el lunes o martes levantan la currica. Ah, el bien, premio. bien. Bueno, Carlito Silva, bueno, besos, dice, bueno, ¿cómo estamos, Carlito? Abrazo, Carlito. Johnny, después te hago por privado por los Daiwa, no hay problema, no hay problema. Carlos Silva, perdón que no me conecté antes. No hay problema, Carlito. Un abrazo grande. Saludos para la Lili. Me pasan el link del grupo del WhatsApp, así entro. El link del grupo es. Para un poquito acá que ya te lo paso. No sé si da para pasar por acá. No, ahí no da. Paso de acá. Si pasa de ahí, sí. No da. Ahora no me pasa ahí. Lali dice, sí, mira, ¿qué pasa? Sí, yo ni tengo Instagram, grupo de ventas y comunidad. Eso mismo. Pasada la 9 que ya lo pasamos acá para la gente que necesita, porque vender un montón de cosas lindas y útiles para el hogar y para la familia. Una pregunta, ¿cómo es el tema de la seguridad de noche donde estaban pescando? Ya van varios que me hacen esa pregunta. Mira, yo he ido hace años que frecuento ese lugar y nunca ha pasado nada, nunca. Pero viste cómo es, ¿no? De repente vas y pasa, pero yo no creo que pase. Lo que pasa es que ese pesquero que hoy ves que frecuenta mucha gente, no se frecuentaba tanto por el acceso. O sea, para llegar ahí tenías que ir con el barro por la rodilla y más o menos 200 metros o más. Y si estaba crecido, en el barro más el agua. O sea, era dificultad llegar ahí. Ahora no, ahora el auto te queda atrás tuyo. Y ya, por lo que veo, con esta lluvia que hubo Sí, está fea. y alguna creciente más, el camino va a desaparecer y, Y no van a hacer el camino no lo nuevo. van a hacer el camino porque ya Está dijeron. horrible está. Ya. Yo hablé con uno que trabaja allí, ¿no? Y dice, no, este camino fue solamente para construir las torres que precisaban como unos agua que llevaban en unos caños para hacer el material, en fin. Después, con la creciente, lluvia y eso, va a desaparecer y bueno, van a volver a crecer los juncos y va a quedar como antes. Así que ese camino es provisorio. Pero referente a la seguridad, yo, aparte otra cosa, siempre, por ejemplo, nosotros nos fuimos a medianoche, vean que se quedaron 2 familias ahí. Es muy tranquilo, muy tranquilo. Jacoba Morales, hola, estaba mirando el video de Cher, no vi la hora del vivo. No pasa nada. Saludos para todos los desde la República Oriental del Cerro, dice Raúl Ábalo. Mauricio, buenas noches, amigos, saludos para los 3. Bueno, Mauri era uno que estaba ayer embarcado, tuvo creo que hasta medianoche y él, y creo que ni él y los que estaban embarcados no pescaron. No pescaron porque no estaba el pez, no, obviamente. Si Acá está corrido, ¿no? ¿Lo qué? ¿O no? Sí, está. Sí. Sí. Ah, porque pensé que salía ahí. Un segundito, por favor. Porque Lali mandó para acá al final. Copiar el enlace. Acá. Ahí. Bueno, ahí fue el enlace de Lali. Para que entren y bichen sus cositas ahí si a alguien le interesa. Bueno. Sí, ya pasó ya, Gustavo. Buenas noches, Daniel Clemel. Buenas noches, familia. Es mi primer vivo, pero miro todos sus videos. Los admiro como familia y aprendo mucho en mis 59 años. Soy Daniel de la Ciudad Vieja, vamos arriba y por muchos videos más. Un Bueno, gusto tenerte, Daniel. bueno, Gracias por comentar ahora. muchas gracias. La verdad, es un gusto enorme. Mirá, ¿Qué? Alejandro no es ese. Ale B. ¿Quién es Alepe? Que no sé. Hola, buenas noches a los 3 por acá firme. Un abrazo grande. Se los extrañó. Bueno, muchísimas gracias. Sí, el domingo pasado. Sí, lo que pasa es que venimos a Poa. El mes pasado no dio ni para ir a pescar.
Y justo los días que tenía libre, dice, bueno, estaba el cumpleaños de nuestra hijada, no vamos, tenemos que ir. Es, No, y el otro trabajaste. Y el otro estaba lindo también y tuvimos que ir para Rivera. Y al final está, ¿no? sí, no se pudo, pero ya de a poquito vamos saliendo de adelante. Acuérdense que no estamos solamente para YouTube, hay que trabajar. Ojalá pudiera, entre comillas, vivir de esto, porque me encanta, más que nada la pesca, y si estamos pescando, estamos filmando, ¿no? Pero buenas noches familia pesquera, un saludo de Playa Los Pinos, Colonia. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande Daniel Acosta, el El Kimba, Kimba. mira, gran saludo para los tres recién. Muchas gracias. Vi el video de Share, un lugar para buscar las morochas. Sí, es un lindo lugar, ahí siempre se pescan corvinas. Ah, está para el torneo, dice Carlito. Sí, claro, sí, sí. Yo ya había hablado, lo que pasa es que justo ese día que estábamos hablando había mucha gente, hablaban de todo. Yo le hice el comentario a Carlito. Él me dijo que sí, que no había problema, pero estoy seguro que no hay problema. En realidad es un torneo que se va a realizar en Pesquero Costa Hace Hermosa. mucho tiempo que lo están pidiendo y lo piden y lo Sí. piden. Y el mismo Amado, Sí, dueño del campo, nos está pidiendo también. Y el torneo va a ser un torneo sencillo, muy sencillo, básico, o sea, sin misterio. Más que nada va a ser una reunión grande, pero obviamente con premios. Va a haber un costo bajo, pero va a haber un costo. Va a ser de pesca variada de agua dulce. Valen todas las especies menos mojarras y dientudos. O sea, ¿está? Tampoco vamos a, como son peces chicos, un bagrecito así ya vale. Es una lástima, o sea, pescarlo y dejarlo ahí. No, no. Vamos a agarrar el ejemplo de la pesca que hubo acá de Pejerreyes, en el Club de Pesca del Cerro. Vamos a agarrar el ejemplo de que cada participante lleve un balde de 20 litros. Entonces los peces que sacan válidos, que no sea mojarra ni dentudo, los colocan ahí en el balde con agua. El fiscal cuenta, va anotando, no sé, por el número de la entrada de repente, no sé, número 30, tiene dos bagrecitos, es por pieza. Entonces los agarra con un calderín y los libera. ¿Entienden? Así no es que pesquen y llamen al fiscal y fiscal vengan corriendo, no, no. Va a ser todo tranquilo. Van pescando y van colocando en su balde. El fiscal viene, cuenta los que tenés ahí, 1, 2, 3, 15, bueno, cuenta, los libera y ta. Esa es la idea. Pasar un domingo hermoso. Entre amigos y familia. no sé qué quiere que venga. Cualquiera puede participar, o sea, desde un niño que tenga conciencia ya puede participar. Después vamos a ver los precios, pero los precios, adulto va a ser un precio y para menor va a ser otro precio, ¿no? Y vamos a realizar ahí en Pesquero Costa Hermosa, que es un lugar espectacular. Solamente hay una parte de 100 metros más o menos que los que pesquen ahí no hay sombra, pero eso se lleva una sombrilla y listo. Ahí pero hay pesca de muchas especies. Sí. Pues yo ya he sacado tararira ahí también. Sí, sí, ahí nosotros pescamos de todo. Sí. Todo, sacamos el pirapitá o salmón de río, se pescan bogas, se pescan bagres, Doradillo también. doradillo, hay tarariras, hay bastantes especies. Patilla hemos sacado. Y ahora que se está controlando mucho por el tema de las redes, porque antes se ve que colocaban muchas redes ahí, ahora no se coloca, no está permitido pescar con redes ahí. Entonces, como que se está volviendo normal, natural. Pesquero Costa Hermosa natural. Y la verdad que el lugar es hermoso, precioso. Así que ya el mes que viene ya vamos a entrar en detalles y después ya publicamos el... Sí, porque va a recién ser para principios del año que viene Ahí va. Dejar pasar esto, porque ahora se viene la fobia, la fiesta y después lo realizamos tranquilo. Bueno. Bienvenido cuando gusten. Amo la pesca, recién estoy iniciando en este mundo, jaja. Bueno, sí, vamos arriba. Nico, buenas noches familia hermosa. Qué grande Kevin, el pescador de la familia.
¿Cómo será que le dieron el reel? Sí, le dimos un reel para derecho y él es zurdo. Pero él tiene un Él reel. tiene caña. Claro, él tiene caña y reel, no es que... Lo que pasa es que él nunca quiere pescar, es cuando él se le da por pescar. Buenas Y noches, como Kevin. siempre vamos cargados, nunca llevamos. Facherito, dice. Nunca le llevamos la caña. Con su... Ah, se sacó porque él tenía un busito que tenía una caña de pescar ahí, un Él pescador. tiene tanto una caña de 210 y el huevito. Y después tiene una caña de 270 y con el ring frontal también. Pero está, ese es un poquito más complicado. Vamos a ir leyendo y vamos a ir mostrando, miren. Chicote grilón. Acá vienen 8 chicotes en este carrete de 88 metros, obviamente. 8 chicotes de 11 metros. Es de 0.35 y termina en 0.70. 11 metros estamos sobrados para cargar hacer nuestro barrilito, que generalmente usamos unas 3,5, una 3. Bueno, 3,5 hasta el número 7. ¿Tá? Vienen 8 chicotes de 11 metros cada uno. Esto es algo espectacular. Sacá el chicotito, lo armás y está pronto. Queda un nudito del 3,5, del 3 que armamos, que queda bien chiquito cuando hacemos el barrilito y queda fuerte. Aparte es un nylon muy muy fuerte. Me encantó esto, me encantó. Esto también lo tienen en la currica. Esto no es que sale 20 pesos. Esto es medio... Yo no sé, yo creo que se equivocó Carlito en el precio, pero bueno, está. Se equivocó. No, si él está ahí capaz que sabe el precio. Sí, él se equivocó para abajo, no sé, porque la gente acostumbra a equivocarse para arriba. No, Carlito se equivocó para abajo y está mal el precio. Cuando él tenga el precio real, yo les digo, ahora no tengo exactamente ahora el precio, pero esto, 11 chicotes, de 0.35 a 0.70. Está divino, a mí me encantó. Nico, Ah, ya leí Nico, sí, ¿no? no sé. El mejor pescador de la Sí. familia, ¿cómo será que le Sí, dieron sí, el sí, reel? sí. Sí, ese, él es zurdo, claro, la persona zurda le dificulta el lado derecho. Y más Kevin que tiene problemas de motricidad. Buenas gorras, Kevin, felicito, sí, está con la gorra del libro de la pesca. Y yo también. Sí, en realidad yo también tenía que estar hoy, pero Me falta la gorra del pesquero, ¿no? Entonces me puse gorrito en la A currica ver, Diego y Laura, a ver si pongan las pilas, queremos un gorrito del pesquero. No es necesario 3, con uno para Kevin ya da, para que no entren en gasto, por supuesto. La idea no es gastar. Bueno, y muchísimas gracias también, que no me quiero olvidar de los suscriptores que se están sumando, una cantidad. Hace un año y medio hubo una subida grande también, y ahora está pasando lo mismo. Bueno, mucha gente de Argentina, la verdad que muy agradecido. Y la verdad lo que me asombra de allá de Argentina es la cantidad de boyas que tienen para pescar. Que acá no tenemos ni siquiera la mitad. Yo miro, hay muchos canales argentinos que yo miro. Uno de ellos es que siempre estoy pendiente en el sentido de que, bueno, cuando estoy tomando un matecito lo miro, es de Guillermo Tonini. El armado de boyas quedan muy lindas armadas. Bueno. Y Pasión por la pesca. Pasión por la pesca de Califa Calafate me encanta. Parecen videos repetitivos, parece que es el mismo video, pero no. Pescan cada pejerrey, pesca de mar chiquita. Y pescan una cosita, ¿no? Qué lindo. Allá lo que tiene que acá cuando tenemos el viento este o el sur, acá, allá ellos tienen norte, o sea, está espectacular para pescar, ¿no? En la playa viento norte, para nosotros acá tenemos viento a favor, no hay tantas olas. Pero acá cuando está del este o del sur, allá está norte, para ellos no. Por eso que la mayoría de las boyas de ellos funciona bien, porque al tener el viento de atrás, las boyas de ellos, por ejemplo la yo-yo y eso, se van hacia adentro,
Nosotros tiramos acá una boya de lloro en la rambla, tenemos que sacarlo de las piedras. Vamos los pesqueros, dice Martín. Mauro Sosa, hola, ¿cómo están? Saludo Mauricio, Mauricio de Ah, ¿cómo andas, Mauricio? Hace tiempo que no. Y eso que estamos ahí, ¿no? ¿Qué le pasó a este celular? Bueno, que estamos ahí en el... Bueno, te mando un abrazo grande. ¿Qué novedades hay allá de 25 de mayo? ¿Hay alguna pesquita por allá? Gustavo Reyes, hola, buenas noches. Saludo desde La Paz, Canelones. Un abrazo grande, muchas gracias. Claudio dice, si es gratis la santiguada, que ponga la página web para agregar. Para agendarse. Bueno, vamos arriba, ¿no? Está muy bueno, la verdad que Gabriel se pasó. Me sorprendió, me sorprendió. Saludos desde de Tres Ombúes, Johnny. Tres Ombúes. Me mataste, porque nosotros tenemos 316 en Rivera. Me mataste. Alberto España, buenas noches por los tres. Bueno, ahora comenta acá abajo, Mendoza. Alcides López, te saludo desde Velastiquí, Argentina. Mirá, soy Karina, te estamos mirando. Saludos a Kevin, besos para todos. Saludos grandes y gracias. Pescando momento. El Sandí anda por ahí. Buenas noches para los tres, abrazo grande. Gracias igualmente, familia. A ver si nos encontramos para hacer una pesca de carpa. Así me enseñás. ¿Qué? ¿Una pesca de carpa? Y ellos aman pescar la carpa. ¿Pescando momentos? Ah, ¿Dónde estás? no, porque Vení para el vivo. corriste y estaba viendo los mensajes, no estoy coordinando lo que estás leyendo con lo... Me pareció que te salteaste el mensaje. No. ¿Cuál salté? No sé, eso allá, el saludo de Marty, el pela Marty, ese lo viste. Ni él sabe ahora. Ahí, ese. ¿Dónde dice el Pelamarte que no leo? Acá. Ahí. Ahí. Martín. Vamos a los pesqueros. No, arriba. Ese. ¿Y por qué el Pelamarte si dice Martín Rodríguez? Porque Buenas dice noches. allí que se ve que lo conoces como el pela Marty. Buenas noches, pesqueros acá trabajando. Recién me conecto. Genios. El mejor guiso. Claro, Martín es el... Ah, el que fue a pescar con nosotros. Sí. Viste, porque casi te salteamos, Martín. Casi, sí, ¿viste? Gracias a Noé, porque es sin querer esto, gente. Si hay alguien ahí que no sin querer no lo leemos, lo escriben abajo, mirá qué cosas. Mirá, Sí. qué guiso, Y que al final inauguraste, o sea, todo al final del video, porque la pesca que se mandó. Sí. Inclusive yo vi después en diferido el vivo que ustedes hicieron con Bajo Agua. Muy lindo salió el vivo, precioso. Los regalitos que recibieron, todo espectacular. La verdad me encantó, pero no supe antes. Y eso que cuando hagan un vivo, pase algo así, manden un mensajito. Sí tienen mi número. Manden un mensajito que vamos a estar así, yo no me olvido, me lo pongo en agenda y que me suene el celular y listo. Cuando lo vi era tarde, lindo, la verdad que precioso. Sí, ya había pasado ya. Bueno, está. Ahora Martín, sí. saludo para la familia, vamos arriba. La pescadora que siempre acompaña a la esposa. De Tres Ombúes, ya leí. Alberto España, buenas noches para los tres. Elastiquí también. Velastiquía va, pescando momentos. Yo voy a ver si puedo reparar la caña Que partí ayer. Partí. Ahí está escribiendo Gabriel. Llévala a la currica, la caña. Obviamente que ahí en la currica no te la van a reparar, te la van a llevar a un lugar a reparar. Y queda bastante bien. Lo que sí... Va a quedar lo mismo. Claro, tenés que ver de repente si la caña es hasta 150 gramos de plomo, acordate que usala hasta 100 gramos de plomo. No va a quedar igual, pero si le pones 100 gramos,
no hay ningún problema. Hay que ver cuántos gramos aguantan la caña. Pero queda muy bien, ¿eh? Mira que hay gente llegó a reparar y ha quedado muy bien. Obviamente que no va a servir para la misma pesca. Si estabas acostumbrado a sacar peces grandes, ya no va a dar. Pese grande está acostumbrado con sueña. Él no. Buen está. Él saca roncadera. Igual que yo. Ese reel está para probar. A la orden. Ya te dije que sí. Cuando quiera. Lo encontramos en la Rambla. Está ahí el reel. Caña. Probalo como quieras. Saludos, Jonis. Me entregaste un reel Daiwa 20 en la currica. La verdad, una máquina. Michael Romero. Pasa que mirá que entra gente llena de currica. Sinceramente pido disculpas porque son tantas las caras, pero está, obviamente, bueno, si... Tenés que decir algo, acotar algo para uno identificar. Sí, sí. Bueno, me alegra mucho, me alegra mucho. El Daiwa es una máquina. Cuando son buenos, no adelanta. Calidad-precio. Es tremenda máquina. Esto, lo que yo les mostré es un gusto. Que yo lo iba a comprar y tal, la verdad que me sorprendieron con el regalo. Me sorprendieron, la verdad que me sorprendieron. Y estoy sumamente feliz, por supuesto, ¿no? Pero el Daiwa es tremendo. Como yo le dije, yo tengo 3 o 4 Daiwa acá. Y yo le voy a vender 2 porque quiero otro. Bueno. Ricardo Sainz, mirá. Buenas noches para todos, familia de los pesqueros. Bueno, buenas noches, pesca en familia. Bueno, acá terminé de ordenar la valija de pesca, balde y riles, todo pronto para la próxima pesca. Bueno, excelente. Bueno, ahí Noé dejó el link de Lali. No, ese es el nuestro. Ah, el nuestro, ahí va. El primero el nuestro y abajo. Ese es de Lali. Y el de abajo es de Lali. Ahí va. Gente linda, no se olviden del like. Bueno, muchas gracias Javier, se agradece un montón si ponen like, por supuesto. Lo quiero, te vi la cara al tirar, me gustó. Yo tiro con el popular, bueno y barato Daiwa 20. Saludos familia, abrazos. Dice Gerardo. Sí, obvio, sí. El Daiwa es una máquina. Yo, mirá que en ningún momento dije que el Daiwa no sirve. No. El Daiwa es tremenda máquina. Esto es un gusto. Que yo me quería. Pero ahora yo quiero uno. Quiero comprarme uno. Vamos a hacer lo posible. Pero el Daiwa es buenísimo. Es tremendo reel. Está muy calada la cosa. No entendí si quería el Daiwa o si quiere uno de estos. Esa parte no entendí. Porque según cómo leo y cómo lo interpreto yo, sí. Lo quiero a este. Lo quiero, te vi. Te vi la cara. Me gustó. Bueno. Y hay que darse un gusto. Pasar por la y recuerden que comprando el Thorium, Shimano Thorium en la currica, ustedes tienen, comprando contado o débito, tienen un excelente precio. No a crédito, obviamente. Crédito es el precio que es. Sí, crédito el precio que es. Pero si van a comprar contado, no, en ninguno de los, tanto la Lili como Carlito, ninguno de los dos va a decir no es tanto y listo, no. Te van a hacer un porcentaje muy bueno. No es que, no, yo vengo de parte de los pesqueros a comprar un Thorium que dijeron, no es necesario ni siquiera nombrarlo porque ellos ya saben, ellos te hacen el descuento porque son así. Ellos son así, ellos te hacen el descuento, si compran contado o débito, te hacen el descuento. Obviamente si nos nombran nosotros mejor todavía, pero estoy diciendo que no es necesario. Que nombrando a los pesqueros, no, vayan allí y comprarlo más tranquilo que le hacen un buen descuento. Les doy mi palabra. Sí, está muy calada la cosa. Nosotros estábamos pescando ayer y ayer subieron 2 para allá, pero juntitos así, ¿no? Pasando por el canal y iban calando, obviamente. Seguramente había bicho y ta. Son cosas que a mí no me gustan hablar porque patear contra el clavo es complicadísimo.
Buenas noches, gente linda, dice de Darío. ¿Cómo andás, Darío? Un abrazo. Alejandro Fernando, buenas noches, familia. Seba79, buenas noches, saludo desde las Piedras Blancas, un saludo grande. Soy Alejandro, el papá de la pequeña pescadora Julieta. Ah, Ale Volpi. Ale. Ah, Alejandro. Julieta, un saludo para ella. ¿Y qué pasó con la pescadora? ¿No la está sacando a pescar? Ah, ahora me di cuenta, sí, No, sí. ella Buenas había noches, Johnny. No, estado Kevin, un fuerte abrazo por para tres. la familia y para todo el chat, dice Luis. Hola, recién me hicieron llegar el video porque salimos en él. Fuimos los del mochuelo, de kilo y medio. ¡Pa! Sí, sí. ¡Qué felicidad teníamos! ¡Qué lindo ver la gente Sí. así! Yo contesté ahí en YouTube el mensaje Sí. que mandaste. ¡Qué lindo, la verdad! Pescaron el mochuelito y sacaron... ¡Qué contentura que tenían! Cuando gritaban allá, se ve, es grande, ¿qué es esto y aquello? Digo, bueno, se viene la corvina del año acá. Pero está, esa adrenalina, esa cosa. Aparte andaban con el agua por la cintura ya. No sé si se nos quedó en los juncos el mochuelo. Llegaron a las 3 de la mañana. Daban chocho, salieron del trabajo Sí, y... muy bueno, eso está muy bueno. Esas son cosas impagables. Más allá que sacaron un mochuelo de 1,5 kg, la alegría que se genera en ese momento es como que si fuera de 30 kilos. Eso está bueno. Eso es lo lindo de la pesca. No Sí. es, a veces, yo me quedo en una felicidad a veces cuando saco pejerrey en la rambla, con pejerreyes así. Lo que pasa es que el que no pesca no sabe. Pero el que pesca y le da valor a la pesca, hay gente que, sinceramente, te ve pescar y sacaste una corvina blanca, te siente envidia, ¿viste? Hasta al lado tuyo está deseando que revientes. Hay gente, mirá que hay gente así, ¿eh? A mí, sinceramente, me alegra un montón, siempre, lo que es pesca. Y siempre da para adelante. Hasta nosotros quedamos contentos con la pesca de ustedes. Y te digo más, para que sea algo... El mochuelo lo pusimos, no sé si se acuerdan que pusimos una bolsa que tengo que es para peces, o sea, para que ellos mantenerlos vivos. Digo, lo voy a dejar porque era de mañana y va a estar todo el día, toda la noche, lo dejamos vivo. Lo puse ¿Qué pasó? lo dejamos vivo dentro de la bolsa. No hay como escaparse si no sale por la boca principal. Pero ¿qué pasa? Empezó a subir el agua, la bolsa quedó al revés y bueno, se autoliberó. Así que quédate tranquilo que tu mochuelo volvió a la vida. Sí. Anda por allá por la barra cuando quieras ir a pescarlo. ¡Qué suspenso! No, pará que no, que me perdí, yo me pierdo solo. Ah, va. Agustín Alonso es el que le pasaron el video que él estaba allá. Te vimos tirar buenos lances, potentes, dice. Bueno, hay gente presente entonces. Bueno, lo que sale en el video es a mí no me gusta cortar nada ni nada de eso. Ah, claro, porque el que comentó no fue Agustín Alonso en YouTube, fue otro. Claro. A ver, buenas noches, recién me conecto, quería avisarle que hay mucha pesca variada en Punta Espinillo, mochuelos, bagres, amarillos, mingos, tamberitas y muchos doradillos. Bueno, muchísimas muchas gracias, Ricardo. Vamos a tener que dar una vuelta. Eso debe ser allá por la cabeza de perro, ¿no? Allá en el fondo. ¿Cómo anda Tini? Gustavo se ve que se refiere al torneo. ¿Pero se va a pagar la entrada o también...? No. Se va a pagar para el torneo. La entrada no. No porque es algo o sea, yo no lo hablé con... Sí, no lo hablamos todavía, Pero, porque de repente se hace un poquito él menos me dijo, la entrada. claro, él me dijo, no, No, va a ser una cosa sola. Yo ya hablé con él, no hablamos del concurso. Él me dijo que había de hacer un concurso y yo le dije, bueno, estaría bueno que no se cobrara la entrada, pero que se cobrara los que vayan a concursar. Y ese día esté solamente, cerrado, sí. claro, esté cerrado, que solamente entran aquellos que vayan a concursar. O sea, es un domingo, ¿no? Ah, vos decís que a la entrada se paga solo el ticket de la... Sí, el que El entra concurso. es el concurso. Claro. Los que vayan a entrar, ese es el concurso. Ahora, si justamente va una familia y dice, no, yo no voy a pescar, pero yo voy a estar sentado en una sombra tomando mate, no voy a ocupar ningún espacio
sobre la orilla del río, obviamente que sí, que se le va a dejar, ¿me entendés? Capaz que ni se le cobre la entrada, se van para la sombrita, tranquilo, pero que no ocupen la orilla del río para que los que pagan estén ahí. ¿Me explico? No, va a ser una cosa sola. Y vamos a tratar de que sea lo más económico posible porque la idea es que sea divertirse. Y obviamente con premios. Buenas noches familia, un saludo desde Maldonado. Tini. O el Tini Pereira, un abrazo grande querido, un abrazo grande. Buen pescador, excelente pescador allá del este. Manuel Bento, ¿es normal llenar el reel con Tanza 5? Sí, claro. Llenar el reel con la tanza que quieras, pero dependiendo de dónde vayas a pescar. Y de que reel también. Claro. Pero se puede, sí, con tanza 0.90 si querés igual. El tema es que dependiendo del reel que tengas, porque si tenés un reel chiquito, 0.90 debe entrar a 10 metros. Acá en la rampla se acostumbra a poner un nylon fino abajo y gradualmente subirlo, porque el chicotazo tenés que tirar con una 5, como estás diciendo vos, o una 6, y un nylon fino abajo para ganar distancia, ¿no? Pero si es para una laguna, un arroyo, yo qué sé, un tajamar de eso, una 5, una 6 para sacar tararira y eso, no precisas más. Aparte la tararira es un anzuelo con, como dicen allá afuera, con una empatilladura que nosotros le decimos líder, yo digo empatilladura, ¿no? Un anzuelo Yo digo patilla. Claro, un anzuelo 5/0 y está. Y tiene que picar la bicha y ya está, no hay mucho misterio para pescar en agua dulce. Que nosotros la verdad que hace tiempo que venimos con ganas de ir a pescar en algún arroyito por ahí. Nos encanta, ¿no? La pesquita de boya, el de aparejo. A nosotros nos encanta, bueno, venimos de ese lado, de ahí. De pescar en esos lugares. Y amamos pescar en una laguna, arroyo y eso. Pero digo, no hay mucho misterio. No es que hay que tener grandes equipos. Nada, con una piel, una sola, una boya ya está. Hola, soy nuevo en el programa. Estoy viendo, soy de Paraná, Entre Ríos, pescador aficionado, no más. Me gustó el tutorial del rotativo que le sacó la pieza. Debe ser el Okuma, que trabaja con Lance. Sí. Bueno, sí. Sí, El yo Okuma que sí. existe. Yo creo que. No, porque justo estaba leyendo y estaba pensando. Alguien me preguntó, o alguien me dijo, lo vi por ahí, que allá en Argentina no pueden conseguir el Okuma, no me acuerdo si es 200 XP o algo así. El mismo ese. Creo que leí eso. No me acuerdo dónde fue, no sé si en el Facebook o en el mismo YouTube, no recuerdo. Buenas noches familia, un saludo para los tres, muchas gracias Gabriel y para la pescadora, por supuesto. ¿Cómo me llega algo de Noelia si vos no estás agarrando el celular? No. Bueno. Está atrasado. Bueno, no. Mónica dice, hola, los miramos siempre con mi esposo. Un beso para mi esposo, José Mónica de Prado. Bueno, saludos grandes para los dos, espero que anden bien. ¿Qué? ¿Sigo? Sí. ¿Qué querés todo? ¿Qué querés? Carlos dice, hola familia, gusto en saludarlos. Pregunto, ¿cómo es la pesca frente a donde estaban el sábado? O sea, del lado Montevideo. Gracias, un grande abrazo a los tres. Nosotros no estábamos al lado de Montevideo, nosotros ahí donde estaba pescando el lado de San José. Claro, ahí es San José. No, pero a él decirle no a mí. No, te explico vos porque sí. No, ahí a donde estábamos es San José. Lamentablemente, pero él dice, interpretamos. Pues no me dice. Pregunto, ¿cómo es la pesca frente a dónde estaban el sábado? O sea, del lado de Montevideo, quiero saber. Es buena, pero hay mucha piedra. Mucha piedra. Y es un lugar llano. Capaz que si tiras 80 metros te da, y si te hay bajante te da por las rodillas.
O sea, es un lugar muy llano, muy llano de ese lado. Ahí por ese lado podés pescar dorado con señuelo, Claro, de superficie, con un popper, por ejemplo. si sos pescador de carpa también. Se pesca carpa ahí, porque ahí generalmente no llega el agua salada, porque queda apretada, porque entra por el canal. Hay carpas, hay doradillos, hay dorados, hay bogas, bagre amarillo. Se pesca. Porque en realidad fuimos para ese lado por el tema de la profundidad. Claro, del otro lado hay mucha profundidad. Si logras llegar a los 80 metros, hay mucha profundidad. Y nosotros fuimos a buscar otra cosa. O sea, la pesca variada y entre comillas la corvina, que no se dio porque la pesca es así. Si siempre pescamos lo que vamos, lo queremos, sería fácil. Pero es lindo el lugar allí donde decís, es lindo lugar. Hay mucho trancador, ¿no? Bastante piedra ahí. Y si por esas casualidades van allá donde estábamos nosotros, entre comillas, lo único malo que yo puedo decir es que no hay sombra. Así que llévense Se ven, no sí, sé, sombrilla, protector, bronceador, sí, todo. sí, o un gazebo chico, porque allí, como es bajo y a veces no corre viento, se torna insoportable el sol. Entonces es importante allí la sombra. Llévense algo para la sombra y el lugar es lindo. Y si quería agarrar lugar hay que ir tempranito, ¿no? Nosotros llegamos a las 6 de la A las mañana 6 y ya había ya había gente. gente desde las 3. Bueno, estaban ahí en el. O sea, no así había comentar. mucha, ¿no? Pero... Y lo otro que si venís de Montevideo no te queda otra que pagar el peaje. Mm. O sea, se pasa por el puente viejo, pagás el peaje, pagás no, porque ahora es automático, pero tenés que pagarlo igual. Enseguida que pasás el peaje, hay un caminito, o sea, hay una entrada a mano izquierda, entras ahí y seguís derecho, te lleva ahí. No sé por cuánto va a estar ese camino, porque eso se va. Saludos desde San Nicolás, Buenos Aires, dice Maxi. Un saludo grande, muchas gracias. Bueno, Ale dice, Ale Guille, buenas noches, ¿qué tal? Consulta. Pesca de carpas cerca de Montevideo. ¿Algún lugar recomendable? En la barra al lado de las Saludos. piedras. Saludos, Ale. Mira, tenés la barra al lado del lado de Montevideo, en la torre, como digo yo. Ahí hacia la izquierda tenés un montón de lugares para pescar la carpa. Los humedales, que se llama sí. Vía de los Deportes, también hay carpa. Tenés Pesquero Costa Hermosa, que hay carpas. También. A ver, tenés Paso Pache, que hay carpa. Paso Pache Nuevo y Viejo, que hay carpas. Hay carpas, a veces se pescan y a veces no. El tema es con qué pescarlas, ¿viste? Yo la pesco con fruta, casi siempre. Y si no las pesco, entro con un palo, las pesco. Ay, Andrés Rivero dice buenas noches para los tres. Saludito, Andrés. un saludo grande. Gracias. Celi Martín dice, le pueden mandar saludos a nuestra hija Julia, que cumple 7 años el miércoles y ama pescar y verlos. Gracias. Mira qué lindo. Bueno, Julia, que pase bien y gracias y feliz cumpleaños. Y que pase muy lindo. Que tengas lindas pescas y dedicanos una pesquita. Ahí va, quiero un videito. Que sea tuya, ¿no? Que saques lo que saques, diga, bueno, esto es para los pesqueros. Ahí está. Que pases lindo. Si me dedicás a la pesca, el próximo domingo yo paso tu videito acá. Me lo mandás, yo te lo paso. Pesca en familia, Johnny. En España a ese chicote le dicen cola de rata, dice. Sí, por también. la disminución de grueso a fino. Sí, también. Cola ratón también dicen acá. Rodrigo, tanto tiempo, espero estén bien. Muy buena gente, ¿cómo están el día de hoy? Perdón por llegar tarde. Día complicado en el trabajo. Pero, ¿cómo vas a llegar tarde? Nosotros acá esperándote. Buah, esta vez pasa, ¿eh? Buah. Michael Romero, saludos Johnny. El Daiwa 20 me salió buenazo. El que compré en la currica. Que me lo entregaste vos. Ahora bajos. Que ahora va a comprar la caña, eso es lo que entendí.
bajo por la caña, dice. Ah, por supuesto. Bueno, perdón si no me acuerdo, pero ya nos vamos a ver y me vas a decir, yo fui el que te comenté. Entonces ahí no me olvido más. Pero lo que pasa es que sinceramente pasa bastante gente por la comunidad, que entra gente en la Curica. Y a veces se llegan a vender 12, 10, 8, 7 da igual. Es impresionante. Y carnada no se sabe la cantidad que se vende. Oscar dice, hola, buenas noches familia, espero que estén todos bien. ¿Cómo está ese mate, Kevin? Dice. Bueno. Es mejor mate. Johnny sigue pendiente el desafío del Sabiki. Sí, ya me lo dijo, me mandó un mensaje. Pero sabí que yo quiero esperar un poquito para que por lo menos que enfríe un poquito el agua, ¿no? El sabí funciona muy bien para la pescadilla y para el pejerrey también, pero está. Acá en nuestra zona, acá para el oeste es complicado el sabique. Complicado en el sentido porque no tenemos, acá no está aparece en invierno, que es la pescadilla y el pejerrey. Pero sí, lo tenemos pendiente. Bueno, y Marco Santana dice buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un consejo de cómo puedo aprender a tirar con un Daiwa 20. Yo creo que para eso el mejor consejo es ponerte a alguien que tenga un Daiwa 20 y que veas que él hace buenos lances y preguntarle cómo está regulado el reel de él, con qué frenos tiene. Pero que si yo... Lo primero que tenés que tener es los frenos que deberían tener tu reel, es los frenos rojos, frenan más que los blancos. Eso por un lado. Y después, bueno, hay una serie de cosas, ¿no? Que es difícil de explicar así acá, que haces esto y lo otro y te va a funcionar, no. Hay un video que yo tengo por ahí que yo explico más o menos, que yo creo que que tampoco no está bien explicado, porque una cosa es que estés con la persona. Ojalá un día nos encontremos por ahí y así te explico mejor. No hay misterio de, no, pues que el cuerpo tenés que tenerlo a 35 grados. No hay misterio en eso. El tema que él tiene como un secretito. Que el secreto no es que yo no te lo quiera decir, es que eso te sale. De repente yo te lo explico y no lo... Eso tenés que... Yo siempre digo, el reel, el Daiwa 20 tiene que ser de menor a mayor. ¿Qué significa de menor a mayor? Porque ¿qué pasa? Yo vi uno que nos voy a dar nombre. Me está dejando nerviosa. Que el tipo agarró el Daiwa 20, lo cargó con acero 35 y ¿qué plomo lleva? Y lleva, y mínimo tenés que tirar con 120, porque menos seguramente te vayas a hacer galleta. Bueno, está. Fue el arramble y vino con una galleta así, dice, esto no anda, no, pero no es así. No, lo que pasa es que me afirmé, está mal. Está mal. El que agarre un Daiwa 20 o compre un Daiwa 20 y le cargue línea que puede ser la mejor línea del mundo, la más cara, y carga y vaya a la rambla y se afirma como para tirar 500 metros, está mal. Si nunca usó un reel Daiwa 20, cuando se compra le pide al vendedor que le coloque los frenos rojos, que son frenos para comenzar a usar ese reel, no es reel para principiante, porque dice, no, que los principiantes, no, nosotros no somos principiantes, yo pesco de los 5 años, obviamente que no era pescador, ¿no? Yo me hice pescador cuando fui adulto, pero no es reels para principiantes. Lo que pasa es que uno hay que agarrarle la mano. El tema es hacer lances, irse a un lugar donde no haya enganche, hacer el primer lance solamente con el plomo. Agarrar un plomo de 120 gramos, hacen el primer lance, pero cerca. Cuando el plomo tocó el agua, ponemos el dedo en el carrete, pues si no, él sigue girando. Practicarse, hacer y tirar el mismo lance. 25 metros. 25 metros. Y ahí vos, así se agarra la mano. Porque yo hay gente que agarra el reel y quiere tirar lo que tira un tipo que lleva 30 años con un Daiwa. No se compara eso. Nosotros para llegar a la experiencia de un tipo que tira 100 y pico de metros,
cuestan meses, cuestan a veces, inclusive cuestan años. Entonces, la mejor manera es colocar los frenos rojos, que es para agarrarle la mano, no es para principiante. Hay gente que dice, no, estos son para los que son principiantes. No somos principiantes. Discuto a quien sea eso, no somos principiantes. Ni yo, ni no, ni nadie. El tema es que no tenemos la experiencia. Es como andar en bicicleta. Las primeras veces te vas a caer, obviamente, pero después le vas a agarrar la mano y te vas a seguir cayendo. Pero la idea es los lances. Agarrar un plomo de 120, un chicote número 5, una 3,5 abajo y haciendo los lances cortos. Yo qué sé, no hagas mucha fuerza. Ahí le vas agarrando la mano, así se aprende. Y ahí vas de a poquito, ¿viste? Ya llegué a 50 metros, bueno, voy a tratar de tirar un poquito más. Y así sucesivamente. Yo estoy seguro que en 2 días ya le agarras la mano y te vas a estar tirando 80 o 90 metros. Pero de hacer un lance de 100 metros, no. No, porque vas a terminar vendiendo el reel porque el reel no te va a servir. Vas a decir, este reel es malo. Y realmente quien es malo somos nosotros. Porque si está dispuesto a aprender, tiene que ser así, de menor a mayor. Yo lo aprendí así, no es que yo vine de allá afuera y tiraba el agua 20 y me salían unos lances, no. Y aprendí con otros, siempre uno aprende con alguien. Pero de la mejor manera que yo aprendí fue tirando cerca. Un plomito de 120 gramos, un chicote número 5, el que quieras, el más barato, porque el chicote para tirar acá en las piedras tiene que ser baratito nomás. Y un nylon de calidad media para abajo en el reel. Para arrancar, porque si vas a galletear, entonces vamos a ponerle algo de no muy buena calidad y de menor a mayor. Lances cortos, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Hay alguien que es Javier, que está acá, que es pesca en familia. Él se compró un Daiwa y sufrió muchísimo. Pero después yo vi que él, un día pescando con él, él no hacía los lances, o sea, no trataba de hacer lances, él dejó porque sabía que iba a hacer galleta. Hoy por hoy está tirando precioso, está tirando, no sé, 90 metros fácil. Entonces esa es la idea, de menor a mayor. No pretendas nunca tirar. A veces mi mente dice voy a tirar 300 metros y llega a 40 y una galleta así. Entonces de a poquito le va agarrando la mano. Esa es la mejor enseñanza que te puedo dar de acá, de este lado. Néstor Sosa dice 3 ombúes es en Luis Valle Berres y Ruta 5. Este hombre se conoce todo, ¿eh? Bueno, se conoce todo el Uruguay. Anduvo viajando por el mundo. Por razones de trabajo no puedo estar El en norte todos de la los pesca. vivos, pero soy fiel seguidor de tus videos, dice Oscar Raimundo. Sí, ya sé, sí. Ya sabemos eso, sí, hace años, desde hace 5 años atrás. Bueno, ¿Qué dice? desde la terminal de 522. Da. Que los buenos se saben todo acá, ¿no? Recién Bueno, me engancho, seguimos dice acá. Elvio, Michael, Johnny, ¿te acordás las clases de pesca de borriqueta que te dimos con el Mave en el muelle del cerro? Jaja. No sé qué más. Yo no te acordaba las clases de pesca y burriqueta que te dimos con el MADE en el muelle. No, sinceramente no me acuerdo. Michael. Mike, no, sinceramente no me acuerdo. Pero no porque me hayan pescado más que yo, porque eso es normal. Pero no me acuerdo ese día. De burriqueta en el muelle, che. Santiago dice en cualquier momento una Sumax para acompañar ese Shimano. También. Máximo, somos Muniz, somos Yaque y Máximo. Saludos a esa familia pescadora. Buenas Bueno, noches, un abrazo. Johnny. ¿Con qué frenos recomendás tirar el Daiwa? Ya dijiste. Saludos, dice Marcelo. Saludos, Marcelo. Ahora tenés mucho reel para pescar roncaderas como yo, amigo. Daniel dice, Johnny, te molesto si te pido que me expliques cómo hacer para intervenir en tus sorteos.
y de intervenir hay que retirarlo en la currica. Digo currica porque de tus auspiciantes es el más cerca, me dice. Sí, no hay problema. Sí, ahora vamos a hacer... Pero él no está acá, ¿no? No, porque de repente había... No, hay gente que tuvo un mes, las cosas que se ganaron. Siguen acá, mira. Sí, No sí. sé si están ahí ahora. Martín Altamirano, Ahora vamos a sortear unas cositas que están acá que no levantaron, Y que hace un mes que está acá. Y bueno, Federico Cabrera. No sé si no, están ahí. sí, no mandaron mensajes, no se comunicaron. Aparte no es que nos ponga el número enseguida que se gana, así que lo vamos a sortear. Dentro de un ratito nada más. Hoy, este domingo, vamos a leer a todos. El próximo domingo ya vamos a tener un tema específico para hablar. Voy a buscar algún tema específico de hablar que nos interesa a todos, obviamente, que es la pesca. Que se pone bueno a veces. Bueno. Bueno, pero te van haciendo preguntas igualmente. No, sí. Soy Jackie Máximo, muchas Ya gracias. leí eso. Sí. Raúl Rocha dice, me encantaría un Daiwa de esos para un principiante como yo. ¿Es mucho? Yo tengo frontales, dice. Pero le agarrás la mano enseguida, Raúl, ¿cómo no? José Acosta dice, felicitaciones, besos, José y Mónica, siempre los vemos. Muchas gracias. Daniel dice, Johnny, es cierto, yo voy a la Sarandí y fui con el nieto de 10 años, saqué una blanca, quizás tenía 2 kilos, no más, y uno de los que estaban ahí en la plancha me corrieron, me amenazaron. amenazaron. Mi nieto se asustó. Y sí, obvio, estás con tu nieto, ¿cómo no te va a ir de ahí? Es complicado, che. No sé ni qué decirte, pero está. Más vale irse y está. No te puedo decir nada de eso, ¿viste? Yo nunca he tenido problemas. Bueno, no es que fui muchas veces. Yo, la joyera Sarandí, cuando voy, o está cayendo agua, o está tormentoso, entonces estoy pescando solo. Me meto allá adentro, me mojo todo. Bueno, no importa, pero yo estoy solo. La mayoría de las veces. Hace como 8, no, hace más. Hace como 15 días estuve en la joyera, tuve de noche. Tuve hasta las 11 de la noche y me vine. Pesqué, pesqué lindas bichas. Pero está, cuando queda media espesa la cosa y tenés que irte. Lamentablemente es así. A veces hay que evitar cosas, ¿no? Pero es lamentable, sí. Espero que cuando arreglen la joyera de Sarandí, que supuestamente lo van a arreglar, que iba a estar pronta, ¿no? Ahora para noviembre estaba pronta, que estaba todo pronto, no sé qué. No hay nada pronto. Que van a colocar luces, baños y bancos y no sé qué. Bueno, espero que cuando eso esté pronto... Carlos Larrañaga dice, buenas noches, recién me prendo, ¿me pueden ayornar, porfi? Hay de todo. Andrés, acá la hermana de Sandra, saludos para Johnny y familia. Ya tengo caña y reel para sacar tiburones. O sea, yo, el renguito cuñado de Javi, bravo. ¿Cómo andás, Andrés? Yo, el re rico, dice. El re rico. Bueno, te mando un saludo, Bueno, que Andrés. disfrutes. Sí, que lo disfrutes, vamos arriba. Me acuerdo que... un abrazo grande, Andrés. Del aparejo que se ganó en el concurso. Te esperamos allá, cuando se haga el concurso del... Ah, sí. Obvio, sí. Es para la disco, tengo un 7000, dice Manuel Ventos. Sí, ¿andas bien? Bueno, sí. Sí, yo ni me refería a... Está muy clara tu respuesta, gracias, dice Gustavo. Pescando momentos, ¿ya se sabe qué día se haría el concurso? No. ¿Qué día? No, pero será un domingo seguro. O si en este mes, o el año... Bueno, el año que comienza. Va atrasado, porque ya dice... Sí, el año que comienza, sí. Tampoco va a ser para enero. Así que ya... Enero no creo. ¿No? No. No creo porque salen de vacaciones generalmente en diciembre, que la fiesta para papá enero ya tan mal. Digo mal porque por los gastos y todo eso, ¿viste? Para marzo seguro. Entonces no.
Para marzo sí Y largamos. tranquilo que vamos a avisar antes. Sí, Por obvio. si querés ir por el trabajo y eso. Bueno. Antes llevábamos el PEN 22, dice Gerardo Silva. William, buenas noches. Acá mirando siempre sus videos con la rompequinote Josefina de 5 años, que también los mira. Y Kevin está como novio cuando va a conocer a la suegra. Bueno, un saludito ahí para Josefina, entonces. Que se porte bien, Josefina. Pobrecita Josefina. Ay, ay. Martín el Tuturano, buenas noches pesqueros. Gerardo Silva, antes llevábamos el reel con 6, todo directo, sin chicote, sin nada. PEN 200. Te darás cuenta de cuántos años hablo. Sí, yo tengo uno ahí. Uno, pero viejo, ¿no? Creo que es el 109, si no me equivoco. Que es uno por uno, da una vuelta y una vuelta del carrete. Pero está, digo, son matracas, ¿no? Y yo me acuerdo que los veteranos de antes hacían lance con ellos. No era mucho, pero hacían buenos lances. Y vos querías hacer un lance de esos, un dolor de cabeza era. Facu Bolso dice, cuando quieras te enseño a pescar, porque estuve viendo tus videos y te faltaba. Ay, ay, ay. Buah, no sé quién es. No ¿Dónde? sé si es un chiste o está. Seba dice, ¿por dónde se llega a ese lugar? La otra vez quise ir, porque no sé quién es. La otra vez quise ir, pero no encontré el acceso. Crucé el puente nuevo de la Barra y hasta ahí llegué, dice el Seba. Alejandro, ¿algún lugar para recomendar para pasar el 24 con la familia? Somos 2 adultos y 3 niños. Pesquero Costa Hermosa. Ahí es un lugar hermoso. Buscas en Google Maps y te sale el toque. A ver, vamos a ponerla acá para que puedan ver, a ver si... Vamos a bichar el lugar acá. Escribí ahí, poner Pesquero Costa Hermosa. Acá salió. Vamos a cambiarle acá en mapas. Ahí es el lugar. Este es el canelón chico que viene de allá de la ruta 5. O sea, la represa, el canelón grande. Bueno, este es todo que viene de allá. Este es el Santa Lucía. Y acá tenés la represa. Y acá es Aguas Corrientes. Claro. Venís por Es acá fácil. todo. Acá está a la derecha. Acá hay una garita, no sé si una parada de ómnibus o qué. Entras por acá. Acá hay una portera que siempre o casi siempre está cerrada. Pero está cerrada por el tema de que acá adentro hay animales, ¿no? Hay novillo, como digo yo. Ahí va, el novillo, bueno, está. Si está cerrada, abrís, pasás, cerrás y acá es donde está el puntito acá va a estar los hijos o el dueño, que es amado, puede estar la hija o el hijo. Y tenés todo esto acá, mirá, todo esto hasta acá. Tenés todo esto. Sí. Bastante sombra, el lugar es precioso. Tenés esto para los gurises acá, mirá. Acá, esto que está acá es el baño. No sé si es acá. Sí, es acá, sí. Esto es acá en el baño. Así que ahí está. Miren lo que es esto para pescar. Hermoso. Bueno. No, este que dijo acá de pescar, no sé si me refirió a mí o a quién, no hay problema. Yo no elimino ningún chat. Si se refirió a mí, yo encantado de ir a pescar contigo. Y si me enseñás mejor, no hay problema. Gustavo dice Seba es por el... Ah, no, están explicándole ahí, está. Ron, buenas noches gente. Después del
del partido, lo mejor que hay en la tele es el canal y verlos a ustedes. Abrazos al Kevin desde Florida, saludos. Un abrazo grande, muchas gracias. Buenas noches, Gustavo Osorio. Mirá, Jale. Buenas noches. Jaime. Pero está Rocío ahí. Buenas noches, Manito. Espero que estén bien los tres. Aquí estamos mirando con Nicole. Manito, yo te quiero. Yo quiero maní. Yo quiero maní. Un beso. ¿No era yo te quiero? No. Yo quiero. Yo estaba tan emocionado que te me quería y ahora no quiere maní. Gerardo Silva dice, para mí lo primero es lo que dices tú y yo, y jamás ponerle el dedo. Quiero decir que el plomo viaje libre. Eso, exactamente. También. O sea, ponerle el dedo justamente cuando el plomo toca el agua, ¿no? A veces se complica un poco de noche y el viento y todo eso, pero bueno, es cuestión de costumbre. Carlos dice, llegué a escuchar que hablaban de un nuevo concurso. ¿Puede ser? Sí, señor. Para marzo, todavía falta. Habrá novedad. Será en el Pesquero Costa Hermosa. Sí. ¿Qué dice Oscar? ¿Dónde, cuándo y a qué hora es la próxima pesca? Eso es imposible de saber. Capaz que se pueda y pueda ir a conocerlos en persona. Sí, eso es imposible de saber ya ahora, pero porque nosotros siempre ya y arrancamos, pero yo te aviso, yo tengo tu número telefónico. Ariel, hola familia, por acá Ariel de Berlingo, de la ruta 66, al firme, gracias por la info del río. Merece. Un abrazo grande, Ariel. Walter, bueno, se están saludando ahí. Me encantó la explicación, dice, para aprender con un rotativo, dice Raúl Rocha. Sí, es eso, no hay misterio. Y que te la cuente con misterio, no hay misterio. Más con... El Sandía dice, estaría bueno, sí, coordinar para una pesquita. Tendrías que llevar carne, aluminio, el bracerito y un poco de carnada variada. Y los utensilios de pesca. Lo demás llevamos nosotros. Quédate tranquilo, sí. No, y por lo que veo, lo que vos vas a llevar es mucho. Así que quédate tranquilo que yo llevo todo. Quédate tranquilo. Gustavo Castro dice, buenas noches, gente. Son tan claro, querido. No te guardás nada. Sos muy claro con esto del reel para que entiendan y otros no se aprovechen, dice. Bueno, me alegra que hayan entendido. Ese es el tema, compartir lo que uno aprendió, o como yo aprendí por lo menos, y para mí me resultó. Bueno, ahí Gerardo dice lo mismo que vos dijiste, que no hay un reel para principiantes, pero la experiencia es tirar y tirar, y así se aprende. Sí, obviamente, pero hacer lances cortos primero, no tirar. Es prueba y error como todo en la vida, dice. Hay que hacer lances, empezar de menor a mayor. El que compre un reel Daiwa 20 y nunca hizo un lance con el Daiwa y pretenda tirar 100 metros de una, lo va a devolver o lo va a vender, o lo primero que va a decir, como yo escuché a muchos, no me pude adaptar. No, hay que agarrar el Daiwa 20, cargarlo con un nylon 3,5 de la baratita, un 5, un plomito de 120, irse a practicar. Solamente con el plomo, solo plomo. Tirar, sacar, tirando 20 metros, 25, sacar. Y le va a agarrar la mano enseguida. Estoy seguro. Néstor Sosa dice, yo te hago galleta hasta con el frontal. Bueno, acá le pasó... No, pero... Yo ya sé por qué vos haces galleta con el frontal. Lo que pasa es que cargas el reel demasiado. Vos tenés que dejar un margen. El tope del... Yo no tengo un frontal acá en la mano. Allí tengo, pero de ir hasta allá. Porque si es para pescar es ahí, pero como es ahí es allá. Pero tenés que cargar el reel y dejarle un margen de, yo qué sé, de 4, 5 milímetros. Porque acordate que va el chicote. Y si vos dejás tupido de nylon y encima va el chicote, obviamente que cuando vos liberes el pick-up que vas a poner el dedo para... Ahí se te va a armar galleta. Dame el frontal. ¿Ese? Sí, ese. Por ejemplo,
Mirá el margen que tiene. ¿Ves? Tiene no sé cuántos milímetros tendrá acá, pero... Este es el tope máximo, porque acordate que arriba de esto va el chicote. Entonces no hay cómo que... Pero si vos lo tupís acá, que llega a ser un lomo acá. Vos sacás esto para hacer el lance y correr y se te sale todo. No, aparte que haces así, ya sale de la No, tanza. yo vi que él le agarró un reel muy bonito. No sé Ah. si Maruri algo así. Mm. Este es un reel, este reel me encanta también. Este es un alivio, tener este reel. Un alivio 6000, que ese es el de Noe Shimano. Estos tienen 7 años de garantía. Bueno, todos los reels Shimano tienen 7 años de garantía. Este ya tiene bastante palo. Palo en el sentido de pesca, ¿no? Y obviamente tenemos dos, a lo que yo le decía. Albertico dice, Johnny, excelente esa explicación del uso de un Daiwa 20. Muchas gracias, Albertico. Muchas gracias. ¿Todavía tenés el reel aquel de abajo de la manga o no? ¿Tiene un reel tuneado? Creo que sí. Ariel dice, con los frontales no tenés peligro de hacer galletas. Ay, ay. Raúl Rocha, un amigo me quiere enseñar con un rotativo, dice. En una cancha. Y bueno, si el amigo sale, anda con él. Por supuesto. A mí me pasó lo mismo, dice Gustavo. Le voy agarrando de a poco, como vos decís. Claro, tal cual. Marcelo, el sábado anduvimos en Paso Apache. Muy descuidado y muy poco lugar para pescar, dice ¿Pero Marcelo. en cuál Paso Pachi estuviste? ¿En el viejo? ¿Paso Pache viejo del Puente Roto? Sí, en el viejo no hay, hay tres pesqueritos, Sí, 4. sí, y mucha mugre, ¿no? Bastante mugre. Sí. Está complicado el tema, che. Pesca en familia es muy cierto, Johnny, lo del Daiwa, dice. 20, y aprendí bastante gracias a tus consejos. Y así igual sigo haciendo galletas. Bueno, pero galleta cualquiera hace. Sí, está, pero sí es mucho Igualmente. menos, Javier, que antes. Antes me acuerdo que era 3 lances y hacías 8 galletas. Claro. No, pero ahora no, ahora no. Ahora ya le agarraste en la mano, ya está. ¿Qué horario tiene la corrica? 7:30 a, Ahí, a 21 horas. ahí o sea, el horario es ese, pero ahí donde están mirando, sale el número de teléfono. Yo que vos mando un mensajito antes, Sí. por las dudas. Generalmente abren, en verano es 7:30, 8 menos cuarto, hasta a las 21 horas. Y a veces se van hasta las 12 de la noche. Mientras hayan pescadores en la rambla que necesitan carnada. Bueno, otro más que quiere encontrarse contigo para que le enseñe a Ya que acá hay tirar el Daiwa. Acá hay muchos que Que saben. lo tiene archivado, dice, porque no sabe. Bueno, vamos arriba. Si nos encontramos no hay problema. Yo no te digo que vas a salir un long casting conmigo, pero Sí, mira que de lo poco que sé. él no dice nada, pero mira que hace unos lances, tremendos lances con el Daiwa 20. Y con este Torio, se fue todavía. No ser exagerada. Vos no ves, pero yo que soy de afuera, porque lo que yo veo, y el lance es como yo le dije, no sé explicarle, pero le dije a él que el lance sale como que más suelto con este otro, más fluido. No hace un ruidito tampoco, ¿no? No, tampoco. Una máquina, ¿no? Sí, la verdad que una máquina. Que dice Jesús, grandes, Johnny, no y Kevin, los sigo siempre desde Maldonado. Les mando un abrazo, Bueno, dice Jesús Silva. Gracias, querido, muchas gracias. La verdad que es un placer estar acá. Y disculpe que no es un tema específico, pero bueno, los temas van saliendo. Pero ya para el próximo domingo vamos a tener un temita, algo de que hablar. O sea, estamos hablando, ¿no? Por supuesto, digo, pero un tema específico de la pesca.
Que venimos, pasa que llega cerca a fin de año y se me acumulan los trabajos y bueno, y hay que cumplir, ¿no? El trabajo hay que cumplir, con las cuentas hay que pagar y listo. Pero más que nada con eso. Ayer estuvimos en el Samán, no le picaron ni los mosquitos, dicen esos. O sea que llevaste... 6 horas de charlas y anécdotas. Se Bueno, pasó. Eso es pesca. Ay, ay. Eso es pesca. Me imagino que en esas 6 horas que si no llegaron los mosquitos, me imagino que lo que había de tambera a la vuelta tenían que saltar, porque viste que en esos momentos cuando uno pica empieza a hablar de pesca y pescan de este. La práctica lo es todo, tengo Daiwa 20, son terribles máquinas. Hoy tiro con un Pen Squall 11 y un Cevali 426. Estoy en práctica todavía. Sí, todo es práctica, tal cual Martín. Galletas con los Pen y los Ocean Seed, ni te cuento. Sí, eso sí. Saludos a los tres, excelente programa, lo mejor de la semana, dice Fernando Pelado. Muchas gracias, Fernando. Rodrigo dice, deja, me compré un rotativo para ir aprendiendo, pero uso más los frontales. Es complicado cambiar las costumbres. Yo dije un día que yo nunca iba a cambiar los frontales por un rotativo Sí, porque... me acuerdo. ¿De verdad? Y ahora no hay caso, le gusta el rotativo, el frontal no. Yo antes era el frontal y frontal, no cambio. Aparte veía que algunos que le hacía galletas, digo, yo con un reel de esto los saco de la caña y los tiro a la gran 7, digo, porque yo tengo muy poca paciencia, ¿no? O sea, para estar pescando puede estar días esperando el pique. En eso te lo confirma Noelia. Estoy sentado esperando camino, voy, vengo, estoy esperando el pique, yo no tengo problema. Ahora tengo... No, pero no estás sentado. Es una bomba de tiempo. Bueno, para quieto. Ah, bueno, está, porque me gusta estar recorriendo, vengo, voy, pero siempre pescando, digo, tengo Bueno, pero al paciencia. final estás más nervioso que... Bueno, pero yo soy así. Pero no es que esté nervioso por pescar, es que me gusta recorrer, me gusta probar acá, me gusta probar allá. A veces vamos en la rambla con Noy, no estoy nunca en el pesquero, voy acá, tiro, hay un lance allá, vengo para acá, bajo la piedra, tiro allá. Pero está, porque yo soy así. Pero no porque quiero pescar, porque si no se pesca, no se pesca, si se pesca mejor. Fernando dice, Johnny, Noel y Kevin, soy de Canelones. Hace un mes te contactaste conmigo por video. Están invitados a la cena en la parrillada, la rueda, como habíamos quedado. ¿Sabes, Fernando, que me olvidé? Me olvidé. Sinceramente, yo soy sincero, ¿viste? Me olvidé. Le dije a Noé y todo. No, pero a mí no me diste... ¿Cómo no? Me comentaste. Si soy yo, apunto. Tal día tengo en el almanaque, tengo todo apuntado, pues si no... Sí, pero yo te lo comenté. Yo te lo comenté, sí. Me comentaste, pero no me dijiste que... Sí, yo todavía... No, te comenté y te dije, está bueno sí. para ir, Claro. estar allá, y ya se filma y se promociona el lugar, por supuesto, ¿cómo no? Bueno, Sí, está... Sí. Esto no te olvides de esto ahora. Después no me eches la No, culpa. sacame una foto ahí porque me voy a olvidar si no... Hacer un cosito ahí. ¿Podés? ¿Con esto? Hacelo vos porque Bueno. yo... No, hago de acá. Cambiamos la... Vamos a tener que volver a usar la plumita. ¿Cómo que se llama? Fernández. Acá está. Pero él tiene el celular. O sea, mandame un mensajito ahora haciéndome acuerdo, por favor. Sí. Así yo ya coordinamos, no hay ningún problema. Sonia dice, Johnny, me encantaría que organices una juntada. Una juntada de firmas para sacar carnet de pesca para todos los pescadores. No sé qué contestarte. me dejaste sin palabras. Sí, no sé cómo es el tema. Tendríamos que entrar a ver. Pero carnet de pesca para qué, No, ella quiere que sea como en Argentina, se ve. Ah, bueno, pero eso no es tan sencillo. Claro, por eso te A mí digo. también me encantaría, pero mucha gente, es como todo, ¿no? Habría que informarse primero a ver qué Es como cómo todo, es el tema. un 70% va a decir que no le gustaría y un 30% sí.
unas changas. A mí me encantaría, ¿no? Pues está, cuando de pesca. El tema que hay muchos que van a decir que no, porque no les conviene. Pero eso no somos nosotros, esos son los más altos que... Está, pero Eso es con... no es fácil igual. Pues hay mucha gente que va a la barra, saca 55 corvinas y ese no quiere. Sí. Y bueno, pues decía, pero que se joda, yo qué sé, y bueno, está, pero él y 500 más. Y bueno, hay muchas cosas que habría que respetarlas que no se respetan. Yo Sí, qué sé. sí, yo también. Y ya van a decir, bueno, esta temporada hay que pescar con este anzuelo y tampoco a las casas de pesca no les sirve. Hay un montón de cosas, no es tan fácil. Pero, Daniel dice, no creas que dejé de ir al Sarandí. Yo sigo yendo, pero voy a la explanada, no entro para el fondo. sí, Voy a la por supuesto. explanada con currica, si no hay mucho viento y poca gente, y lengueo. Qué lindo el dengue. A mí me encantaba también el dengue. Bueno, A veces para no hacer galleta tienen que tirar y no pasarse el plomo, dice en la caña. Que no esté muy doblada antes de tirar, no es lo mismo, un poco plomo. Eso genera galleta también. sí, sí. Tiene que ver también la caña, ¿no? La caña tiene que ver mucho también. O sea, no es necesario tener una caña de alta gama. Una cañita por lo menos de 360 para arriba. Menos no. Está la pesca, hola, ¿cómo anda la gente? Abrazo grande. Un abrazo para la pesca. Costa Hermosa está abierto todos los días, dice. Sí, está abierto todos los días. O sea, la portera está cerrada, porque hay gente que va ahí y está cerrada, pero recién explicó él, que es por los novillos. No, ¿no? Sí, obvio. Por novillo. Pero pasá nomás porque alguien te va a atender allá en el fondo. Saludos, soy de Ciudad del Plata. Me miro todos los videos. Muchas gracias, dice Hugo. No, gracias a ti. Está loco. Tengo un Al Shimano. fin. TR Martes. sirve para lance largo, dice TR200. G. Pará, no te Acá. creas que yo así, no te creas que sé todo. Shimano TR200G. No sé cuál Vamos es. a buscarlo acá, a ver, pará, tranquilo. Acá se busca todo, a ver. La que me perdí. Acá. Acá, a ver. Shimano TR, dijo. TR. TR. Me olvidé. 200G. Vamos a buscarlo acá entre todos. Sí, TR200G. Acá tiene que decir TR. A ver qué sale acá. Ah, Ese sí, que está ahí. sí. Sí. Yo creo que ese tiene devanador, ¿verdad? Ahora, lo que yo no recuerdo... Que hay uno con devanador y otro que está sin devanador. Ese hay en la currica para la venta. Aquello es Hay un uno con... devanador. No, hay con devanador y Mm. sin devanador. Hay Ok, pocas, está bien. no hay mucha especificación ¿No? acá. Sinceramente no. Este reel, yo creo que no tiene devanador. Este yo no lo conozco. Yo conozco el que tiene devanador. Obviamente que los con devanador no tienen Tanto alcance de lance. Sí. Y hay que ver si el pickup salta cuando giras la... Pero está. Sinceramente, discúlpame, no te puedo ayudar. Capaz que algunos tienen el reel y te puede ayudar. A ver acá. Bueno. Mm. Hermoso el Shimano. Una Pero ese idea de es grande, cuánto grande. vale, dice Jorge. 300... yo no me acuerdo si era $315 No, o 310. $310. Que eso fue lo que dijo Jorgito. $310.
Dice Adrián Fierro, dice, hola familia, ¿se enteraron que en Garzón Maldonado está saliendo dorado grande? Mirá. Sí, dorado hay por todos lados. Grandes, por todos lados no hay, pero acá en Navarra han sacado dorados muy buenos, la verdad. Grandes, Mm, Pero el dorado grande en Navarra lo sacas cuando está amaneciendo. Después se corta. Y están comiendo ahí cerca del junco. Así que con senuelo, sí. con carnada viva, los agarras. Hernán de la Cruz, más vale tarde que nunca. Buena noche per tutti. Saludo para todos. Un abrazo grande, los Y pesca yo te popa, ¿no? leí tarde, así que... Néstor dice, Johnny, ahora tengo una Bu García Ambasador. Quiero aprender a usarlo. ¿Cuándo das la masterclass? Me ¿Qué? anoto. Nada, un día organizamos una pesca ahí para el Samán, para Capurro, esa zona, ahí hacemos un asadito y El Abu García era aquel que sí, aquel nos que lo mostró. mostró, sí. ¿El de él tenía devanador? No tenía, ¿no? No, creo que no. Era como el tuyo. No, ese yo le saqué. Yo Ah, creo que el del... exacto. Sí, claro, porque el de él no era como el mío, era como el tuyo. El rojo. Eso. Sí, el tuyo tiene levantador. Claro, el mío tiene, sí. Aquel también, pero yo le saqué para No, la te lanza. pregunté porque el mío es fácil, porque hasta yo tiro con aquel, pero está, si no tiene, no. Los abus son buenísimos. Lástima que son lentejas, pa. Hacen muy buenos lances. Yo creo que son los mejores reels para lances. O sea, hay algunos, ¿no? Que son específicos, que los usan mucho para el long casting, pero para recoger son pa. ¿Viste acá, Sonia? Sí, es cierto, Noelio. Yo lo vi en vivo y directo, tira lejos. Te Se le digo. pasa que uno que tira capaz que no se da cuenta, ¿no? Alberto, hay algo que me tiene enojado. Es que fui a pescar al Solís y me encontré con mucho amor. Sí, está, pero eso pasa en todos lados. Al menos nosotros no somos así, ¿no? O sea, vosotros, todos. Estuve en la collera y muchos bagres, una linda corvina, pero nada más, dice Diego ayer de noche. La gente todavía no entiende. Es ¿Qué complicado. recomendás para Costa que sea bueno de lance? Sin Sardaiwa. Pregunta Marcelo El torio. González. El torio. Este es un reel de ¿Por qué no mostrar el reel? pero es lo mismo. No es lo mismo que la caja. Mostrar el reel ahí, qué bonito, divino. Qué hermoso. Chiquito. Sí. Todo divino, Sí, lo que tiene es que él es chiquito, ¿no? Pero carga, La estrella parece de no sé. Es lindo, digo, porque, por ejemplo, él es más chiquito que el 20, ¿no? Y el dedo aprieta, o sea, mi dedo pulgar aprieta, o sea, puedo... Ya el de agua él es más más alto. Pero esto es para lance y esto tiene algo... Perdón. O sea, esto no tiene algo que el de agua tiene. El de agua tiene frenos. Este no. Ustedes dirán, pero si yo con freno hago galleta, bueno, no sé lo que tendrá esto adentro, debe tener un mecanismo muy bueno, porque yo, cuando me lo entregó Carlitos, él dijo, Johnny, yo ya te voy a poner nylon, así cuando llegue ya está pronto. Él me lo cargó, yo lo único que hice fue poner el chicote este que ven ahí. Vieron que es bien verde, es un 0.70, es gruesísimo. Acá está, miren lo que es nylon ese de grueso. Este es el chicote. Lo cargué con este. O sea, el chicote es este. Y está cargado con una 0.40 milímetros de Maforce que entró como... Y aparte al ver, recoger también es más rápido, ¿no? Sí, a mí me da la... Yo no leí las especificaciones todavía, pero a mí me da la sensación que sí. Ahí está, casi 400 metros de 0.4.
375 metros. No. De 0,40. Quiero otro ya. Ya. Así que los 20 que tengo los voy a... Los míos están nuevos, Entonces, no es que los vendo porque están... Porque quiero otro. Para que pues yo tengo otra Lunar Killer. Así me quedo con las dos. Y mira que te lo dice un amante del Daiwa 20. Sí, yo soy... Porque Sí. él, No, pero... el Daiwa 20 para él era... Sí. Era no, es. Bueno, está. Es. No es que no. Es. Pero está, me encantó y quiero otro. Gustavo, Johnny, vas a tener que poner clases de lances. Con Daiwa 20, una escuelita. Dice. Una escuelita chiquitita. Ay, ay. ¿No estaría bueno un día de juntarnos y ir para un lugar que podamos tirar tranquilo, ¿no? Que no haya ni gente ni... Solo de clase, de lances, decimos. No, pero que sea de todo un poco. Ah, bueno, está. Que no, yo no... Tendría que llevar a alguien... Ah, podemos hablar con Alejandro, el enano, Ah, el chiquito. el chiquito. Mm. Que el chiquito que mide como 3 metros, ¿no? Bueno, llevarlo a él como maestro, que nos explique, Ah, sí. Bien. ¿no? Mm. Que él es de los castings, él tira en los castings. Sí, sí. Y está, y vamos todos nosotros los tira poco. Para el 2025 se abren las inscripciones para la Escuela Única de Pesca. Cerro por Sport. Dice. For Sport. Dice Carlos Larrañaga. Gustavo. Johnny, tenés que hacerte tu propio programa de pesca en TV abierta. Canal 5, por ejemplo, o BTV. Buenas imágenes, buena edición, salen en familia, son ideal. Hagan esto mismo que llegue a todo el país. Mirá qué lindo mensaje. Muy bien, Muchas La gracias. verdad. Aparte justo el canal 5 que no mira nadie, o me mandaste para el canal. ¿Te acordás del canal? ¿Qué canal 5 era que allá nosotros en Rivera teníamos el canal 5? Sí. No lo miraban nadie, muchacho. El canal 10 era el que trabajaba tu tío. Tu tío no, Carlos Sever. Carlos Severa. El canal más... Pero el 5 era todo el día... no me acuerdo qué pasaba. Pero... No, pues pasaban cosas educativas que nosotros no. Sí, claro, no te ¿Qué interesa. querés? Eran cosas educativas. Pero la cosa acá, era Mauricio también, ¿no? 16 años que va a mirar cosas de crochet y esas cosas. No, aparte de teatro, todas esas cosas pasaban. Bueno, los Daiwa son terribles máquinas. Quiero comprarme uno toda la vida. Tuve frontales, tengo un Daiwa DG8000, terrible máquina. Tuve Okumas rotativos, pero mi sueño es un Daiwa, dice Jesús da Silva. Bueno, y arriba, los sueños se dan en vida, los gustos se dan en vida, así que hay que aprovechar, por supuesto. Sí, los sábalos parecían muertos, sí. Hubo cambio de agua, otro agua del mar, dice. Había mucha gente pescándolos con la mano, dice. Saludos, Hugo. Sí, tal cual. El sábalo es un pez muy delicado. Ahí estaba lleno, ¿te acordás que no dio para... Es que no, yo no sé si es... Estaban comiendo musgo, estaban todos ahí, pero los veías así. ¿Viste que, Ahí nomás, un pasito. viste que muchas veces vamos a la playa y encontramos sábalos muertos y casi siempre pasa que son sábalos. Es raro eso, es muy raro. Yo la otra vuelta me puse a pensar, digo, qué raro que el cambio de agua solo mate al sábalo. Entonces no debe ser el cambio de agua, porque qué raro que no maten bagres, dorados, o de vez en cuando se ve alguno muy esporádico, algún pez diferente, pero solo al sábalo, es raro. Yo para mí que ya viene enfermo y lo agarra el agua y bueno, y los mata, pero si el cambio de agua mata al pez, porque obviamente que no es distinto, qué raro que solo sábalo. Eso es lo que yo para mí que coincidió justo, estás creciente, el agua fría, sí, el agua fría mata al sábalo, porque ellos son peces migratorios, ¿no? Ellos migran justamente para buscar agua cálida. Y yo para mí que fue eso, que luego se agarró el agua fría y justo en el río de la Plata vino el agua salada, bueno, y ahí les pasó, pero lo que encuentro raro que es solo el sábalo, ¿no? Yo para mí que ellos ya venían con algún tipo de enfermedad de alguna cosa. Sigan. Sigo. Sí, ¿Y seguí la porque- cazadora jabalí dónde anda?
Ay, ella está acostada. Está acostada ya. Fui yo, Gabriel, el mensaje de los carnés de pesca, dice Gabriel. Sonia. Si seré malo, dice Oscar Raimundo, que hace años me compré un pen con devanador. El primero en su especie era un boom. Me duró un lance, lo hice pesos al otro día. Porque hice pedazos, 2 rollos de tanza. Sí, claro, lo que pasa es que trataste de tirar unos 300 metros. Eso fue lo que pasó. ¿Dónde estás yo para tener una idea? Ay, Acá. Hugo de León, buenas noches. Esta es la primera vez. Perdón. Me fui. Chema, dejá de escarbar ahí, muchacha. Chema. Esta es la primera vez que intervengo, pero siempre trato de mirar los videos. Chema, vení. Yo tengo los chicotes que mostraste y salen caros. Son caros, sí. Más o menos hoy tienen que salir entre 1.300 y 1.500 pesos, dice. Ahí está la Chemita. Salió de su cama. No, ¿Viste? no, sí. Deja de mimosear. Por eso dije hoy que Carlito creo que Kevin se ríe. Carlito se equivocó de precio, pero se equivocó para abajo. Son caros. Pero vamos a ver en cuánto le queda. No le gusta manín. A ella le gusta una bola de lomo, un pedazo Tomá. asado. Bueno, que salga a cazar entonces. Hola familia pesquera, recién me engancho, disculpen, estuve de festejo, dice Tabaré, no pasa nada. ¿Qué? Disparate. Buenas, algún lugar en Rivera que salga pescado para ir mañana, dice Charles Melo. Con esta lluvia se entró mucha lisa en Buenos Aires. Yo leí acá abajo porque, mirá, y allá se pescan muy buenas lisas. Puah. Charles Melo. ¿Algún lugar en Rivera que salga pescado para ir mañana? Bueno, que salga pescado es complicado porque el pescado no sale, hay que pescarlo. Nosotros fuimos y Si nosotros fuimos... le embocamos mal. Sí. Si ha llovido por ahí, sí llovió y si llovió bastante, Tres Puentes, donde hicimos un video, es un buen lugar ahí donde estuvimos para pescar bagre sapo. Pero si ha llovido bastante de estos 2 días anteriores, ¿no? Porque si no... Después hay un lugar que se llama La Gota, que queda en Manuel Díaz. Ruta 5, agarrar la 29 a la izquierda, 150 metros. Hay una estancia a mano derecha, entras en esa estancia, cobran la entrada, no sé cuánto cobran, pero yo qué sé, 100 pesos debe salir. Y ahí ahí dejan, o sea, no es camping, es un lugar de pesca. Ahí también, cuando hay agua bastante, yo no sé cómo está el tema de agua ahí, si está crecido, si está abajo, Rivera es complicadísimo pescar. Pero si hay agua se pescan pintados, bagres, talaritas ahí. Ruta 5, llegas al empalme de la ruta 29, que es Manuel Díaz. Agarrar la 29, rumbo a Mina de Corrales, 150 metros. A mano derecha hay un caminito, o sea, un camino de entrada de estancia. Ahí se llama La Gota. Le llaman La Gota, no sé por qué. Nunca pregunté. Ahí no sé si conoces. Ahí podés pescar. Entra el auto, ¿no? El auto queda al lado del agua ya. Tiene la guía del devanador, dice Seba. Ah, mirá. Entonces es el mismo que está porque en la currica está el mismo. Yo no me acuerdo si era el 200. Pero tiene el devanador. Se ve que le sacaron para lance. Gustavo dice, perdón, yo muchos años usé con devanador y nunca dejé de pescar y los tengo todavía, dice. Abu García 6500C y Abu 7000. No tiraba mucho menos que el resto. El 6500 es el que tenés vos, ¿no? Sí. Hugo dice, ahora voy a probar a hacer chicotes pegados como los hacen en Argentina con pelotancia. Sí, también se hace, sí. Yo lo que estoy haciendo... Esto es porque me lo dieron, ¿no? Pero yo lo que estoy haciendo es...
es hacer eso, pero yo por ejemplo, a mí me gusta usar una 3,5, le coloco 4 metros o 5, 4 metros de 4, de la 4 coloco 5, yo que sé, 3 metros, y después coloco 6. Entonces los barrilitos son fáciles de hacer, no rompen, porque si agarras una 3 y una 6, por más que vos agarres la 3 y la hagas doble para que quede fuerte, pero el nudo queda muy grueso. No sé si me explico, el nudo queda muy grueso y se asienta en los pasahilos. Entonces si haces gradual, de 3,5 yo paso a 4, 4 a 5 y 5 a 6. Los nudos quedan perfectos, quedan más chicos. Y queda bastante bien. Apareció el padrino ahí, mirá Johnny, que el lunes o viernes hay que llamar y avisar para que le abran en Costa Hermosa. Cuando fuimos con la madrina no avisé y estaba con candado. Ah, no estaba Bueno, ya hay enganchado. que llamen por teléfono. Qué raro, ¿eh? Bueno, esa cadena tiene candado, No, pero tiene repente empezaron a poner para que le avisen antes el que... Sí, seguro. No cuesta nada llamar si hay... Claro. Gerardo, un dato nuevo. Empezó a picar la negra en Arroyo Solís, dice. Gustavo, Muchas gracias por el dato. 6.1 recogen los del. ¿Te parece lento? Los abudel. No, 6,1 no. No, 6,1 no es lento. Pero yo no estoy diciendo que no sé cuál es el ABU que tenés vos, pero... Yo tengo uno que el 6500 es. Él tira excelente. Hermoso, pero para recoger en lugares de piedra es muy lento. Es muy lento. Casi siempre me quedo enganchado, por eso. Tenés que venir alto el piso y de vez en cuando, viste que fallás, se te escapa la mano y quedaste. Y para acá te necesitas un reel rápido. Rápido es el Daiwa 20. Vuela. Levantás el plomo, lo traes alto del piso y tapela. Alto del piso no, que traiga normal nomás ya. Pues un reel que recoge bastante rápido. Marcelo dice, está divino. ¿En qué precio andan esos? 310 dólares. Gerardo Silva, el 20 japonés es chiquito también, dice. Sí. Martín, buenas noches, un saludo desde Carmelo. Fernando Ojeda, bien para no esa reel, dice, no porque no tiene devanador, porque sí, no estar con así, no consigo ya he intentado ya coordinar el dedo con estar así, no es conmigo eso. ¿Cuándo sale el flotante Johnny? El hermoso reel, una máquina a disfrutarlo. Muchas gracias. ¿Me pasás número de alguien embarcado en la barra para la ramera? Gracias, dice Manuel. No, vos sabés que no tengo, ¿no? No tenemos. No tengo y otra que está prohibido. Sí. O sea, te explico para que sepas, capaz que no lo sabes. No es que yo me compre una lancha y mañana digo, pongo o lo publico y digo, saco gente a pescar y 1.300 pesos por cabeza y listo. No. El que lo hace calladito porque obviamente que no es legal. Para hacerlo legal no sirve porque no te deja ganancia. Porque imagínate que tenés que pagar un montón de cosas, seguro de vida, los seguro de vida para todos. Sí, pero yo voy a empadronar para 5, bueno, seguro de vida para 5, más el capitán, o 5 con el capitán, seguro no sé qué, las bengalas al día, que hoy por hoy las lanchas, preguntás lo que es una bengala, no las tienen, y si tienen tan vencida, es como el bomberito del auto. Mi bomberito yo creo que está del año de 1995 y sigue ahí. Es algo habitual del uruguayo, es esto. Obviamente que sí, hay lanchas que están con todo al día, pero no tienen permiso de sacar gente a pescar. El que lo hace
de callado. O sea, sale con amigos, les pagan el combustible, les pagan o sea, les pagan 1000 y pico de pesos, 1300 pesos. Pero si alguno de esos 5, no sé, no pescó, se calentó, se peleó con el dueño o hubo una discusión, lo denuncia y le sacan lancha. Eso es peligrosísimo. Le sacan lancha, lo multan, bueno, pasa un montón de cosas. Y el que tiene habilitado tiene que tener una lancha grande y generalmente son 2. Yo recuerdo mucho a Ipique y Corviñando que salían en Punta Carreta, que sacaban gente a pescar, yo me acuerdo que pagué 500 pesos en aquella época. Y después hablé con un amigo que también quería, dice, no, yo me voy a comprar una lancha y la voy a habilitar para pesca. Y después que hablamos de vuelta, dice, Johnny, te querés morir. La cantidad de plata que hay que gastar. Y no sé, y ponerle que sí, bueno, me sirve porque lo único que tengo es mi lancha y voy a salir a pescar. Bueno, te agarro un mes de lluvia o un mes de viento que no puedes salir. Es todo un tema. Entonces, y no solo eso, ¿no? Hay un montón de cosas que están mal, pero bueno, yo qué sé, hay gente que necesita comer y no le queda otra y me parece bien, sí, me parece bien. Está mal, sí, está mal, pero bueno, yo qué sé. Hay cosas y cosas, pero sinceramente no tengo y no quisiera tener número de ninguna lancha. Porque no está bien. Sí. Gustavo, eso dicen, no sé qué están hablando ahí del canal. Que dice, hace rato que estoy soplando el pelo en la pantalla del teléfono y resulta que es una caña que está de fondo. Le molestaba y yo me imagino el tipo... El pelo, la caída doblada, ¿eh? Ay, no, se pasó. Allá está. Esa es la caña del Lunar Killer, de 420. No, si era una mugre en la pantalla. Sí. Ay, se me cayó el gorro. Esa es una caña de 420 Lunar Killer y ahí estoy tirando con un plomo de 180 gramos. Y ese es obviamente que el thorium, ¿no? No. No me das cuenta para nada. Bueno, calentá un poquito más. Pero muy poquito. Sí, muy poquito porque nosotros ya nos vamos. Vamos a hacer un... Bueno, vamos a leer esto, los que no escriban más, así hacemos un sorteito. Vamos a sortear el Boga Grip. ¿Por qué le pusieron un Boga Grip? ¿Esto sirve solo para la boga? No sé, yo lo llamo como quiera. Si saca un mochuelo, no, esto no sirve. Si Esa es saco para una la boga. taradira grip. Si saco una carpa, no, carpa no. Un bagel. Una carpa grip. Bueno, está, pero con la carpa no voy a agarrar con eso. Sí, no, la carpa se te va con eso. A ver qué loco. Si saco una boga grip. Es esto. No se preocupe que todos los que están en el chat participan, obviamente, que tiene que ser la gente... Pero mostrar de nuevo, de repente aparece ahí el tipo. No. Tiene que ser acá de Uruguay, ¿no? No voy a mandar el cosito chiquitito a Argentina. No vale la pena. O sea, pero, discúlpenme, pero no vale la pena. Si fuera una moto o un auto, bueno, allá hablo. Esto nos dio... ¿Te acuerdas el pesquero, no? Miren. Está genial, está. Práctico, chiquito. Gerardo dice, es raro, yo siempre sentía a la gente vieja decir que si el agua no es pura, no hay anguilas. No sé si para el sábado será lo mismo. Salgo poco a pescar. Años atrás tenía un rotativo y por poca paciencia un día me dieron ganas de tirar la basura y lo tiré, literalmente. Johnny me hizo acordar de eso. No se caliente. Gabriel dice, me anoto para la juntada del lance con rotativo. Soy el rey de la galleta, dice.
Ya que hablan de Buenos Aires, tenemos las mejores playas, más azules, todo lo mejor. Sí, viste que el otro día, o sea, ayer fue, sí, ayer. Sacan Hice pejes de con 2 el kilos. Daiwa, viste que la galleta que hice, ¿no? Tuve, bueno, hay uno que está presente acá. Con el Daiwa hice, pero una galleta que ayer. Ah, sí. No sé qué te pasó porque no es de hacer galleta, pero... Pero hice ah, sí, para hacer hay que hacer Pero está, una hermosa no galleta. sé. Tengo un 7000 lo recoge 41, dice Daniel. Sí, Johnny la ese ya pesca. es lento, viste, es muy lento. O sea, si estás pescando en la playa, ¿qué apuro tenés de recoger uno a uno? Por ejemplo. Pero acá en la Rambla, que tenemos zona de piedras, vos tenés que o sea, levantar la caña lo más que pueda y traerlo alto del piso, porque si no quedás no sé, con ese reel. Imagínate pescar ahí en el 500, que ahí en el 500 vos tenés que tirar de 80 metros para arriba. Ponele que llegues 100 metros, o capaz que llegas más, ¿no? Con el ABU ese, eso hace lance, y hace buen lance. Pero traerlo a esa velocidad, ¿Está? Que hacemos el sorteo y ya. Mirando y aprendiendo, qué bueno ese dato para armar los chicotes. Con razón, mis pasahilos tan horribles, dice. Yo le Sí, pongo... yo pongo 3,5, yo le pongo, ponele 4 metros de 4, le pongo 3 metros de 5, o 2 metros puede ser igual, y ahí yo hago las 6. Y los nudos quedan excelentes, chiquitos. Yo le pongo tanza gruesa y le pego la misma medida que tengo en el reel. Así el nudo queda chico y no golpea mucho en los pasahilos, dice Hugo de León. Se me fue un bañero. Ay, ay. Seguimos. Ay, voy a tomar agua. Toma, ahora está. Agua. Porque creo que tenés un video viejo de Tambera. ¿Qué pasó? 400 pesos creo que era, que te cruzaba abajo del puente. Sí, hace años Ah, no, eso. pero el tipo no sé qué Sí, pasó. sí. No sé si ni si Maurende. No, le cortaron, le pasó. cortaron. Era un veterano, Maurende, pobrecito, claro. Le agarraba unos pesitos, pasaba la gente por allí. Y bueno, le cortaron. Es como todo, ¿no? Te pasaba el pilar allí, no sé si cobraba 200 pesos. Antes pasaba mucho eso. En la joyera Sarandí también alguien pasaba de la joyera Sarandí a la joyera Oeste. Pero no sé si estaba habilitado o no. Y no sé qué pasó que terminó. Hay muchas historias. Hay uno que dice que lo cruzó pero después no volvió. Y después vino un temporal, lo agarró y que con la campera tapó el faro y lo fueron a rescatar. Y ahí se terminó no sé cómo el tema. Pero sé que la pesca... no es que esté prohibida, yo no estoy diciendo que esté prohibida, pero si agarras una lancha para habilitar para pescar sí, pero yo llevo uno a pescar, no voy a llevar dos a pescar. Sí, pero está habilitada para 6, tenés que pagar seguro para 6 sí o sí. O sea, si llevas a dos a pescar, y otra cosa, cada vez que salís a pescar tenés que llevar los 6, si no, no rinde, y tiene que estar en las condiciones. Y si salís 3 veces y no hay pesca, porque a veces por más lancha que tenga y no pescás, y es difícil, es complicado. Bueno, vamos con el sorteito que lo voy a hacer con el programa en vivo. Vamos con el Boga Grip. Después tengo dos señuelitos para las tararitas, que son media agua. ¿Y alguien más? ¿Algo más? Esto es rápido. Eso no, era otra cosa. Este también, nos vino a levantar hace un mes, o no se comunicó, marcha, se sortea de nuevo, sacamos el nombre de acá. Y acá tenemos una bollita gorrica, ¿sabes qué yo voy a sacar? Una bollita para la currica que está preciosa. Tenemos dos bollitas como para la mojarrita o bichitos más chicos, también bonitas.
Hay 4 o 5 bollitas chiquitas acá. También tan preciosa. Y un paquetito de anzuelos, no sé si son 8 o 10 milímetros. Pata corta que sirve para la pesca de la variadita de peces medianos. Esto también es todo del pesquero. Así que tenemos 3 cositas para sortear. Y ya vamos a arrancar. Vamos a arrancar con la gente que está presente y que sean de Uruguay. ¿Está? No es que yo tenga nada contra nadie, por favor. Lo que pasa es que son cositas sencillitas. ¿Estamos? Vamos a arrancar entonces. Bueno, vamos a arrancar acá. Vamos a salir del Mercado Libre porque ya no necesitamos. Ahí tiene que estar acá, ¿no? Sí, sí, ahora. tiene que estar presente. Bueno, acá estamos en el programa en vivo. Para que pase esta propaganda. Hay gente que no sabe. Porque hay gente ahora que entró. Mirá, mirá quién está en vivo y quién está en vivo. Bueno, acá copiar. Ah, porque vamos a hablar de este. Claro. Ah, está. Del que estamos ahora, obviamente. Claro, claro. Copiar link. Tiene que estar presente. Estamos. Ahí copié el link. Vamos para acá de nuevo. Porque a mí me gusta que sea lo más transparente posible. Crear sorteos en YouTube. Pegamos el link del video. Comenzar. Cagar comentarios. Estamos en vivo. Ahí sale. Ahí están todos los comentarios. 94. Todos los comentarios. Continuar. Duplicados no. Tiene que ser un comentario de una persona sola. Ganador 1. Comenzar. No dijiste qué. Va el Boga Grip. ¿Qué mostrás si no? Boga Grip. Ahí. ¿Está? Y un loguito de los pesqueros. ¿Está? Va esto primero. Volvemos para acá. Comenzar. Bueno, el que se gane ahí. Cansame de pisar allí. Tiene que estar presente, ¿verdad? Gracias. Marcos Molero. A ver si ¿Eso está comentó? presente. Sí. No me acuerdo de verlo. A ver si está. Marcos Molero. Ah, pero es de Buenos Aires, amor. Buenos Aires. Creo que es de Buenos Aires, me parece. No voy a mandar esto para Buenos Aires, chiquitito. Bueno. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo con la gente que está en el chat. Vamos de nuevo. Voy a poner ganadores 2. Si no está el ganador, con el suplente. Duplicados, no. No, pará. ¿Qué? Ganadores, dos no, amor. Uno y un suplente. Ahí pusiste como que dos ganadores. Sí, tenés razón. Tranquilo. Ahí, Ahí va. ahora sí. Bueno, si no está el ganador, se lleva el... Bueno. Vamos a ver, tiene que estar presente, obviamente. Claudio, mira el locutor. Estaba, pero ahora no sé, Claudio. No, pará, no. No. Carlos Marcelo, el primero. Ah, el primero, claro. Carlos Marcelo de los Ríos. De los Ríos es el primero y Claudio es el segundo. Él estaba. Estaba hablando ahí de los... A ver. Claudio Marcelo de los Ríos. Estaba ahí hace un ratito. Estaban hablando del carné ahí. Bueno, se va el pescado grip. Porque depende de lo que levantes ahí. Carlos Marcelo de los Ríos o Claudio. Creo que Claudio ya se fue a dormir, me parece. El locutor se fue a dormir. Tambores, muy bien. Lali, siempre ahí, atenta. Carlos también me parece que se fue Sí. ya. Lo que pasa es que, ¿cuánto hace que estamos acá nosotros?
No, pero si empezamos más tarde. Yo No. estoy, dice Claudio. Ah, bien Por las ahí, dudas. bien ahí. Bueno, está. Ay, ay. Ven ahí. Ah, ¿dónde paso a buscarlo? Ah, bueno, está. El suplente es Claudio. Bueno, está. Y apareció el Carlos Marcelo de los Ríos. sí, Carlos Marcelo Díaz. Carlos Pasá por la casa de pesca La Currica. Guaraní 1265. Mañana Marcelo a las 17 horas yo voy a estar allá. Los Ríos. Está. Pongo el papelito ahí adentro. Claudio está. Sí, no, Claudio, pero salió. Miren, voy a mostrar de nuevo. Claro. El primero es Carlos este. Marcelo de los Ríos. Este fue primero. El Este otro es es suplente, dice en ahí, caso que no tuviera Carlos. Dice ahí. ¿Está? Claudio inventó. O sea, se ve que está. De repente tenés suerte ahora, Claudio. ¿Está? Bueno, el primer ganador del Boga Grip es Carlos Marcelo Dos. Porque falta todavía, de repente tenés suerte. Para que puse mal, voy a empezar de vuelta acá. No, pero ¿qué va a hacer ahora? Sortear de nuevo. Está, pero mostramos, pará. Sí, amor, un poquito de acá. Ah, pues. Bueno, Ahora va esa. de repente tenés suerte, Claudio. Vamos a ver, a ver. Bueno, Va esta ahora. sí, va esa. Vamos acá. Tiene bollitas, turquita o no sé qué es esto, anzuelos. Vamos por el otro. Espera que no sé qué les digo que no se inicia. Se ve que hice mucho sorteo. Bueno, no quiere trabajar la máquina, está perezosa. Vamos a poner acá a ver. No, este no es. Era este. Ah, casi salió. Ah, pero este es Instagram. Vamos a poner aplicaciones. YouTube. Sí, pero eso tenés que... Sí. No sé qué pasa. ¿Qué pasó? Bueno, dio error con esto acá. No se preocupen, que el sorteo sale igual. Pero me gustaría hacerlo así justamente porque está es más fácil, ¿no? Más fácil y es más... No hay problema de... No hay otra cosa para hacer sorteo, amor. Poné ahí, escribí porque de repente allí, el que está allí quedó. App sortea, poné. El servidor, o no sé qué pasó. El No, de abajo. sale... No, pero el de abajo era, ¿no? Ese, ¿Este? ese. Es raro porque esto es tan sencillito. ¿Ya? 5 de oro y todo el tipo. Qué raro esto, chico. Sí, porque el otro día hicimos 5 sorteos, no tiene nada que ver eso. Es algo con internet, no sé. Ahora sí. Disculpen, la tecnología a veces es buena y a veces es mala. Capaz que lo detectó como spam o algo de eso. El antivirus. Esperen un poquito, que acá me va a pedir la cuenta.
Sí, puede ser, sí. El antivirus este es... No te dejan ingresar ahí. No, no va a tener que hacer con número, no va a quedar otra. Sí, da error de servidor, no sé por qué. Lo hacemos con número. El tema es que con número va al 100. Vamos a poner un número acá, Noelia va a decir va a poner un numerito. Se controla por el celular de Noé. No me gusta hacerlo con número. Ahí está. Porque es un dolor de cabeza. D&S Pescas, ¿cómo andan? Saludos. Saludos Bueno, para ya está. la gran... Puse el número. ¿Ya pusiste? Sí, ya. Bueno, ponemos acá... Espera. Controlo de acá el celular. del 1 al 100, touchscreens. Mira. Coenzar. Está en inglés. ¿Ya pusiste qué número es? Si yo te ayudo, está. Ahí. Ay, chi. Ay, anduvieron Sí, ahí. Sí. De nuevo pusieron el mismo. No, varias Ya veces. está. Yo ya vi acá, vamos a esperar si es el mismo. Ya lo vi acá. ¿Ya lo viste? Sí. Ah, pero pasó. Yo Ya veo lo vi, muy lento acá. ya lo vi. Lo vi acá. ¿Este? A ver. Sí, es. El ganador es con el número 46. Chiquitito escribiste en realidad. Bueno. Tengo que ponerme el lente para ver esto. ¿Se ve clarito? 46 y el ganador es... ¿dónde está? José Sí, lo vi. Acosta, sí. Ahí está, José Acosta. José Acosta. ¿Estamos ahí? Está José Acosta. 39 estaba escribiendo él ahora. José Acosta, José Acosta. Terminado, José Acosta. Recién José Acosta. escribiste 39, José Acosta ahí. José Acosta, a ver. José Aparezca Acosta. José Acosta. Para que algo hizo él ahí porque no Sí. aparece, a ver. José Acosta. Escribió 39 allí. Ahí viene ahí, mira. José José Acosta. Vamos. A la 1. Se le cayó el celular en A el las water. 2. José Acosta, Estoy bien, viendo, está dice. bien. Bueno, felicitaciones, José Acosta. Déjame Bueno. escribir acá porque... Está. Mañana, a partir de las 17 horas, yo voy a estar allá en la Currica, ¿está? Así que pasen para levantar sus premios. Está Washington también, que tiene que levantar sus premios de la otra vez. Sí, de otra vez. Bueno, ahora vamos a ver si la página se arregló. Bueno. Si se arregló, hacemos acá. José Acosta. Regalito. ¡Ay! ¡Qué lástima! ¿Y ahora qué va? Esto. Sí, ahora los dos señuelos. Ahora van estos. No, la página no se arregló. No sé qué pasó. Así que disculpen. O sea, está todo funcionando bien, ¿no? Se ve bien, no entiendo qué habrá pasado. Bueno. Después investigaré a ver qué pasó. Bueno, ahora pongo de nuevo acá del 1. Toma, da un papel. No tengo. Ah, no tengo. ¿no tenés papel? No. Papel higiénico tampoco hay. Voy a poner yo un número acá. Ni me acordaba que no se va más mate que... Sí, ¿qué Ya pasó? llevo acá. Bueno, Y ¿y? ahora ya está, ya vamos a cerrarlo, comer y... ¿Y acostarnos? Y acostarse. Bueno, ya escribió Johnny ahí. El numerito. Ahí va. Arriba de nuevo, del 1 al 100. Está. Esto sí que es justo, ¿eh? Tenemos 100 mirando y del 1 al 100. Sí. Bueno, ahí estábamos con casi 140 personas.
Vamos a ver, vamos a ver. Pues sea que este número no es changa, ¿no? No, decís que No no. sé por qué, porque el que lo pone es porque dice, voy a poner este por poner. O sea, del 1 al 100, ¡Fa! ¿no? Le hiciste la cabeza a todo ya. ¡Ya está! Mira, ¿Quién es? mira. Ah, mira, pesca en familia. Con el número 88. Ay, ay. Pesca en familia. Ya no tienen ellos para pescar, pobres. Bueno, felicitaciones Pesca en Familia. Los dos señuelitos ahí, cuando vayan. Aparezcan, Sí, aparezcan si no están a la una. Pesca en Familia. Bueno, vamos, che. Pesca en Familia. A las 2. Me pasa que, claro, Va atrasado, va. Sí. A las 2:30. Estoy, dice. Ay, ay. No, Nada. pero le viene bárbaro esto. Ellos que también de vez en cuando van a un arroyito por ahí. Bueno, felicitaciones. 250 dice. Bueno, felicitaciones. Mañana a las 17 está, digo, pesca en familia no hay problema porque nos vemos seguido, pescando por ahí. Pero yo mañana a las 17 horas estaré en la Currica. Voy a llevar los premios de hoy y de la otra vez que es de Washington. Así que mañana nos vemos si Dios quiere. Gracias por vuestra presencia. Dios lo bendiga a todos y buenas pescas. Nos vemos el próximo domingo. Vamos a buscar un temita. Y perdón que nos fue larguísimo el tema Sí. hoy. Lo que pasa es que para leer los chats la hora se va horrible, se va. Y la verdad que se pone medio cansativo. Bueno, espectacular, muchísimas gracias. Esperamos mañana, pasamos por la Currica. Bueno, está, digo, si no, yo digo mañana porque es el día que voy a ir. Si no, está. Así que mañana nos vemos en la Currica. Charlamos un ratito y tomamos unos matecitos. Hasta el próximo Pride de video, gente. Nos Muchísimas vemos. gracias a todos. De corazón, gracias. Chau, chau, Chao. chau, chau. Que pasen bien. Buenas I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.